tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Lunes intratable, 21 y 16 en todo el país. Aquí estamos en vivo como todo. Este programa siempre va en vivo. Siempre va en vivo, Un poco el tipo llegó tarde, ahora se cuenta. Digo, casi un año tengo acá, digo, chocolate por la noticia. ¿Te diste cuenta? Sí, caí, tardé un año. Tardé un año en darme cuenta, pero bueno. Y es uno de los grandes, de las grandes ventajas que tiene Intratables para poder llevar adelante la actualidad al minuto, al instante. Todavía arrancó el programa y no pusimos urgente. Vieron que en la televisión ahora los programas se llaman urgente, ¿vieron? Urgente, último momento. Último momento y urgente. No hay más nombre de programas en televisión. Todo es urgente. Ahí está. No sabemos qué, pero es último momento. Y después cambiamos por urgente. No sabemos qué tampoco. Pero a la hora. Me parece que un día de esto los televidentes nos van a empezar a tirar con algo. Pero bueno, en fin. Señores y señores, vuelven las encuestas intratables. Vuelve el 70-30. Y esta noche vuelven con lo que decíamos con Ernestina recién, mientras veíamos en la previa los resultados, en lo que prácticamente se transforma en un puñal por la espalda a Paulo Vilouta. No, Vilouta en este momento en la casa está. En el día que a Paulo Vilouta se le ha dado descanso, el único día del año que Vilouta no trabaja. Trabaja de lunes a lunes. De lunes a lunes. Vuelve en la encuesta con una pregunta inquietante. Para Vilouta sería una pregunta casi revolucionaria. Vilouta se quedó en la Pascua. Vilouta se quedó el 20 de marzo, pero no hablemos de él no estando Fabián, acá. te pido por favor que alguien teste cómo está Vilouta en este momento. ¿Cómo está Vilouta en este momento? Sáquenlo de al lado del televisor. Sí. La pregunta que hizo, volvieron las preguntas cargadas de malintención, de malicia. Manipulando toda la información. Sacadas de contexto. Es un signo de que estamos mejor. Es un signo de que estamos mejor de ánimo. Encuesta intratable, para fines económicos. Está claro, no. Para ir al teatro, para ir al cine, para que comiencen las clases, para ir a ver un partido de fútbol, no. Para ir a un restaurante, no. Sino para fines económicos. ¿Estás a favor de flexibilizar la cuarentena desde el 11 de mayo? Sí, estoy a favor, 74.7. No estoy a favor, 25.3. Más allá de que alguien diga, bueno, justo se juntó mucha gente que quiere esto, hay que decir que las encuestadoras, entre comillas profesionales, ya estaban hablando la semana pasada de 50-50. De aquel 80-20 con que esto arrancó, naturalmente, y tiene sentido. El 20 de marzo, hoy, de 80 de apoyo total a la cuarentena total, ahora estamos 50-50. Como decía Saboya, estamos mejor, entonces ahora queremos salir, porque el empleo es preocupante, ¿no? Mirá que es un eslogan ese, estamos mejor, queremos salir. No sé si estamos mejor, ¿puedo ponerme solo por deporte? Sí, dale. No, creo que hicimos las cosas bien, que no estamos mejor. Bueno, pero estamos mejor, pues hicimos. A ver, no sabemos, en realidad, estar mejor de qué. Hicimos las cosas bien. Entonces, como hicimos las cosas bien, nos podemos permitir empezar a flexibilizar. Y me parece que, contrariamente a lo que nosotros creemos, que es que los medios solamente taladran, los medios educaron muchísimo a la gente que nos ve. Pero no pensamos nosotros al menos que los medios taladren. Nosotros no criticamos a los medios. Nosotros no. No sean tan literales, por favor. Contrariamente al chiste del último momento. Nosotros somos los medios. Totalmente ombliguistas. Contrariamente a lo que se cree que los medios. No, ¿quién lo cree? Nadie lo cree. ¿Pero quién lo cree? Un montón de gente. Un montón de gente cree que los medios alarman y no informan. Y yo creo que nosotros, en un montón de situaciones, fuimos un punto importantísimo para explicarle a la gente cómo se lleva la cuarentena. Somos importantísimos siempre para explicar un montón de cosas, aún la que no les gusta a los gobiernos. Somos ombliguistas, ciegos y endogámicos. Eso tiene que decir. Pero creo que no sé, pero queda bien. Machacar con el tema de ahora, el hombre de los números, el hombre al que los ministros de salud tiemblan de enfrentar, no asintió con la cabeza cuando dijimos que estamos mejor. ¿Qué es el señor Gustavo Gravia? Mejor, mucho mejor no estamos. Tengo los números. A ver, pues no, él no asintió con la cabeza. Hice algunos números. A ver, yo estoy de acuerdo en que hay que flexibilizar. Por acá está la encuesta. Mira, no tengo ninguna duda que hay que flexibilizar ahora. Con protocolos claros. Vamos con los números, Gustavo. A ver, ¿dónde estamos parados? A ver, estos son los números del día de hoy. Hoy tuvimos 104 casos nuevos, 4.887 son los casos totales de contagiados en la Argentina por coronavirus, 14 nuevas muertes, es un número muy alto, de fallecimientos en las últimas 24 horas, 260 en total y 1.442 altas al día de la fecha. Esto... No me saques la placa, dejémosla. Sí. ¿A dónde ibas? 6 fallecimientos por millón, ¿no? Esto vos decís, bueno, son números. Como siempre decimos, obviamente, atrás de cada fallecido hay una historia. Hay 260 historias de vida. Atrás de cada contagio, que hoy está además en terapia intensiva, que estamos en casi 162, también hay una historia de vida. Pero yo recuerdo lo que dijo el presidente Alberto Fernández hace 10 días nada más, de cuándo íbamos a pasar de la tercera a la cuarta etapa.
Si ustedes Esperá, recuerdan... ya vamos a ir a... Sí. Tiene una placa, Gustavo, impresionante que con matemática te explica la posición del presidente. ¿eh? Ujú. Hay Ahora que vamos a llegar ir al con día esa 25. placa. Quiero Teorema- sumar a los números. Antes quiero de esta placa. Pregunto, la pregunta es abierta, no es pregunta retórica ni es pregunta con doble intención. 260 muertos, con la progresión que va llevando 10 víctimas fatales promedio por día. Sí. Si esto sigue así, finales del mes de mayo, vamos a tener 250 más 500. Si esto sigue hacia junio, vamos a estar en 750/800. Para la cuarentena total que hicimos, ¿no es una cifra alta? Y repregunto, No. si no hubiésemos hecho la cuarentena total, ¿cuántos muertos hubiese tenido? Bueno, Argentina? eso es absolutamente contrafáctico, pero dado lo que sucedió en otros países... Muchos, digo. Muchos miles. Uno Muchísimo. supone que tendríamos miles y miles Bueno, no de se muertos. sabe. Sabés que ahora está todo en cuestión, porque las proyecciones hablaban, por ejemplo, de 500.000 muertos en el Reino Unido, 200.000 en África, hasta 1.700.000 en Estados Unidos. Y viste, toda la prensa internacional está con eso. ¿Qué pasó? Sí. Hubo una Seferino- exageración, No, pero Seferino- o el hablaba de virus África. no es tan letal como se pensaba. Es probable, pero si yo siempre prefiero comparar con el resto de Latinoamérica, porque me parece que es donde Sí. nosotros estamos parados por tema geográfico, tema de Climático, temperatura, climático. todo. Los países que no hicieron una cuarentena tan severa como Argentina y Colombia está con números un poquito mejor que nosotros, teniendo en cuenta no, que para la... muchos países. Un poquito... No, pero él habla de Sudamérica, ¿no? No, no, yo hablo de Sudamérica, La ¿eh? semana pasada tenía 9 muertos, 9 muchachos. Aquellos que, bueno, el caso 9. clave es Brasil, ¿no? 9. Aquellos que dijeron, ¿qué Perdón, cuarentena? porque me perdí esta parte. Se fueron. ¿Cuántos muertos tiene Colombia? No, Paraguay. No, por Paraguay. Ah, no, bueno. La pasada- No. Pero Paraguay Pero tiene una contame historia. dengue en Paraguay. Paraguay es el que primero El comenzó. 1, por eso En realidad, el primero. Nosotros Argentina, estamos bien con respecto porque a uno. como tenemos y una el cosa promedio de América como en Latina. Somos Argentina Brasil. tenemos una cosa de siempre subestimar a Paraguay. Exactamente. En realidad nosotros seguimos a Paraguay. Sí. ¿Se acuerdan en este programa Claro. cuando contamos que los paraguayos habían comenzado con las restricciones A de cerrar la frontera. transporte, con el tema... Paraguay cerró la frontera una semana antes que el resto del mundo. Pero Y eso no es es que le fue conocer bien de el país que casualidad a tenés. Paraguay. Eso es Bueno, conocer el país que déjame tenés. darte un dato de lo que decía, o por lo menos de lo que plantea la encuesta. ¿Cómo sería posible flexibilizar algo de la cuarentena, fundamentalmente en el transporte público, que es el punto que siempre ponemos acá como foco para abrir algunos sectores de la economía? Mirá, hoy me pasaban estas cifras. Tenemos hoy en AMBA 900 personas viajando en colectivo por día, ¿sí? ¿Cuántas personas viajan habitualmente en colectivo en circunstancias normales? 4,5 millones, ¿sí? Entonces te estoy diciendo que hoy viajan... Ciudad y AMBA. Y AMBA. todo GBA. Sí, 900 y son 4 Un millones 25% de la población. habitual. Mucho. Ahora, ¿qué dicen desde la UTA, por ejemplo? Nosotros deberíamos agregar, o la capacidad que tenemos para agregar más unidades para que se produzca el distanciamiento social necesario si se abre algo de la economía, podemos agregar aproximadamente 9.500 unidades más, es decir, tener circulando 15.000 unidades por día. Por eso se suma Hay Ese que es el ver, tope del sistema. Por ese eso es se el suman tope las del combis. sistema. Entonces, ahí hay que ver cómo se sectoriza Bueno, para que se pueda las el combis seguir humilde empiezan viajando. aporte, las combis y los micros escolares ya. Claro, eso es claro. Podría ser una alternativa. En, Claro. en Mañana las empiezan las combis. Pero estaciones. hoy hubo de- una reunión del presidente con empresarios y los empresarios tienen una lista de 1.000 empresas que podrían, y realmente esa lista prevé que esas mismas empresas se hagan cargo del transporte para no De sus usar el empleados. transporte público, Decíamos el de sus sábado. empleados. Está obviamente. bien. que es lo que decimos nosotros, que Y eso- contraten a los micros escolares. Y eso está muy bien. Eso está bien. Escolares, hay muchas, esa es la gran alternativa, son los escolares, pero digo, han hecho los deberes y probablemente el presidente les diga que sí. Ahora, volviendo a lo que decía de los números, yo creo que sí que Argentina está mucho mejor. Si vos medís por millón de personas, que es como se mide, nosotros estamos con Colombia, Uruguay y Bolivia. Mejor que nosotros, Paraguay, pero peor que nosotros relativamente todos, empezando Todos los por demás. Ecuador, Panamá, Todos. Perú y Brasil. O sea que Y en Venezuela la no se región conoce. estamos mejor. En la región estamos bien. Por La eso- verdad que la cuarentena hasta ahora ha sido realmente efectiva. Todos sabemos Sí, que claro. tendríamos, si no lo hubiésemos Muchos más, hecho, por eso digo. mucho más. Voy a Con todo aprovechar lo que que no está hicimos. Vilauta. Voy a aprovechar que no está Vilauta para hacer el siguiente comentario. Efectivamente, la cuarentena ha dado resultados positivos. Hasta ahora, por lo menos, es lo que estamos viendo. Pero no lo quiero centrar solamente en la acertada decisión del gobierno de imponerla el día 19 de marzo a la noche. Quiero reivindicar
ayudar a la enorme cantidad de ciudadanos y ciudadanas que hoy están en sus casas Exacto. sin poder trabajar, sin poder producir, sin poder cobrar un solo centavo, afrontando como pueden sus gastos cotidianos y quedándose en sus casas. La verdad que me parece que lo que hay que No, y nivel de reconocer tolerancia. es el esfuerzo. Y el nivel de aprovecho que no está tolerancia de la Vilauta, gente, porque si no me dice, no, totalmente. hay Sí, mucha gente porque en la la gente calle. salió, bueno, reconocerle a la gente que Totalmente se de ha acuerdo con quedado vos. adentro. La gran Perdón, mayoría de la Fabián, gente. y de esa gente va a depender abrir esa cuarentena, porque esa es la gente que va a tener que saber actuar con responsabilidad cuando Que tenga que hasta salir a ahora la lo ha calle. hecho. Bueno, Hasta ahora lo ha hecho. vamos a ver el mapa de los 25 días. El teorema de los 25 días. Teorema por de los favor. 25 días. Lo que dijo el presidente Alberto Fernández es pasar de la fase 3 a la fase 4. Tenemos que tener 25 días de duplicación. Recuerden, él dijo, en este momento tenemos 17,3. Bueno, yo fui a ver qué era lo que había pasado en los últimos días, para ver la tasa de duplicación, cómo está el día de hoy. ¿Sí? Me corrí del día de hoy, días para atrás, a ver cuándo se había duplicado. En el país total, hoy tenemos 4.887 casos. Cuando teníamos la mitad, 2.443 exactamente, el 15 de abril. Con lo cual la tasa de duplicación te da 20 días. Ah, Sí. perfecto. Estamos mejor que cuando Alberto Fernández habló por última Claro. vez, no llegamos a los 25 días. Hoy alguien decía que otra cuenta parecida daba alrededor de 23, pero no llegamos a los 25. No llegamos a los 25, no. La cuenta real es Es esa 20. que estamos dando. Provincia de Buenos Aires, ojo, porque Provincia de Buenos Aires es la que tiene en la región del conurbano un montón de talleres, de pymes. Bueno, Provincia de Buenos Aires no está mejor. Si vos ves, hoy tenemos 1.753 casos, el 19 de abril teníamos la mitad, 873, con la cual la tasa de duplicación te da 15 días. ¿Te puedo hacer esta cuenta Menos peor, la de de lo que Buenos era cuando Aires? el presidente habló. Porque ¿Estaba? Buenos Aires, provincia, estamos pensando como el todo. Y hay un montón de municipios Claro. de la provincia que tienen cero. Que tienen cero. Con lo cual, si yo hasta Buenos Aires provincia le pienso GBA, debe dar mucho menos que 15 días. Ahora, ¿te puedo Bueno, hacer el una pregunta? problema es Sí. que no te lo sectoriza. No te lo sectoriza. Provincia no te lo sectoriza. Claro, Digo, eso- ojo, porque no. Porque en realidad para Pero tomar la sin decisión duda, de ¿eh? levantar es GBA más esto. Es GBA más y esto. esto debe dar peor en GBA. Sin Ahora, duda. yo probable. pregunto. Igual tengamos Claro. en cuenta que el 19 de abril los 873 también implicaban 0 casos Cero en, casos, es verdad lo que en decís. muchos municipios. Ahora, Bueno, y Gustavo- terminamos con Ciudad, espera. Sí. Y Buenos Aires Ciudad hoy tiene 1.347. Miren, casi exactamente la mitad tenía el 17 de abril, con lo cual la tasa de duplicación te da 17 días. Yo hablé con, por ejemplo, el ministro de Salud de la ciudad, con gente de salud de la nación, para ver si los números eran exactos los que yo estaba sacando. Mira, está muy cerca. Y me daban algunos datos sobre la última semana. Lo que me decían es, por ejemplo, Ciudad, me dice, nosotros, el real, hoy estamos en 16,5, porque la última semana subió un poquito. Y de hecho hoy Ciudad tuvo más casos que provincia. Hoy Claro. tuvo más casos que Esto provincia. se va a ver reflejado Pero en bueno, algún tiempo. digamos, este es el mapa más, te diría, casi más preciso que se puede hacer hoy. Esto quiere de en decir qué que lugar Argentina Está buenísimo. está bien, que acható la curva, Sí. pero que no estamos en los niveles como para decir levanto la cuarentena. No, No por lo menos, masivamente. no en el pedido Claro. que Pero Alberto espera, yo Fernández y quiero- los te infectólogos repregunto, pensaron hace Gustavo, 10 días. al cuadro que vos haces. O sea, el presidente claramente dijo, necesito que la tasa de duplicación esté en 25 días para poder tomar alguna decisión de apertura. Ahora, dada la disparidad que estamos viendo de la Argentina, particularmente de la provincia de Sí. Buenos Aires, vos mirá que te gustan los números, municipios como La Matanza, municipios como San Martín, ¿cuál es la tasa de duplicación? Es muy corta. Es muy corta, muy Moreno. corta. Entonces yo pregunto, el presidente para tomar estas eventuales medidas, como la Argentina presenta una situación de enorme diversidad y disparidad de contagios, de casos, de muertos, ¿no debiera realmente hacerlo absolutamente sectorizado? O sea, no hay nada que pueda compararse con el AMBA Sí. y algunas provincias. ¿Sabés del lo que sur. pasa, Uy, Débora? que hace un mes que no ¿Sabés cuál tiene- es para mí el factor que pesa? Es, vos tenés una tasa de duplicación que no llega ni en provincia, ni en capital, ni en los grandes centros urbanos. Digo, no hice todo el mapa, pero tenés problemas en Córdoba, aunque se está ralentizando mucho en Córdoba, problemas en Santa Fe, que también viene ralentizando, ninguna llega a la tasa pedida. Tenés problemas en Chaco, tenés problemas en A ver, Río Negro. pero y tenés no- problemas en Tierra del Fuego. hablamos El sobre un problema es que, concepto- el problema Sí. es que el grueso del trabajo en la Ahí. Argentina está radicado en estas Sí. provincias. A ver, no resolvimos este punto. A las cuarentenas totales, o cuasi totales como hicimos nosotros, se entra por una decisión de un presidente, no Alberto Fernández, en el mundo, del presidente, punto. Y se sale por decisiones de gobernadores e intendentes.
No porque el presidente Perú autorizó ganar, no, porque así funciona en el mundo. Salvo Estados Unidos, donde los gobernadores entraron en cuarentena, que el presidente. En los países normales, o en Brasil, que no que están los locos, intendentes por van en eso contra de saquemos la Bolsonaro, locura claro. de Brasil, Estados Unidos. Claro. En el resto del mundo, los gobiernos nacionales toman la decisión de la cuarentena y los gobiernos locales, cuanto más local más, terminan tomando la decisión de abrirte esta actividad, no abrir esta otra, decidir, capaz que en algún lugar de Argentina, en agosto vuelven las clases presenciales. comentario Sí. positivo. Por Jujuy ejemplo. está- Un comentario abriendo positivo fue cuarentena en también estos la días. unidad política en esto. Lo quiero También, al subrayar principio, ¿por sí, qué? señor. Porque somos un país federal, igual que Estados Unidos, igual que Brasil. Y en Brasil y en Estados Unidos hubo enfrentamientos muy serios, lo sigue habiendo, entre algunos gobernadores. Pero porque los y presidentes en los dos bueno, países Bueno, no hay pero acá corrupción. podrías haber No, tenido y hay otro, provincias sí, opositoras que nosotros disputan, teníamos la y no pasó. economía tan deteriorada que ir al aislamiento total. No Claro, teníamos te mucho llevaste que 8 defender, materias, llevarte 10 no digamos. te cambia. Te La llevabas economía 8 nuestra materias. estaba mal. Te llevabas 8 materias, llevarte Ya 10 no te íbamos cambia. al default. Ya íbamos. ¿Vos nos ves en default? Vos no nos ves. Yo era el en optimista, ¿Quién ¿viste? no? Soy el único optimista. Al revés. Está Eduardo López, que ya forma parte del programa, es un Sí, panelista, claro. un integrante, unos más de intratables. Así que Eduardo, arrancá, porque venís escuchando el programa. Además, yo no voy a caer en el tema de hacerte una pregunta y empezás a aclarar todo lo. Así que adelante, señor. Bueno, Buenas noches. ¿Cada cuántos días duplica la matanza? No, ese dato no lo tenemos. Bueno, ¿Cada cuánto yo decía duplica la matanza? San Martín, ¿Cuánto 8 días, ¿no? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuántos días duplica Quilmes? Tampoco sé que sé No, que- no, tenemos el total No, provincia. nosotros tenemos su total provincia, Eduardo. Si vos lo tenés. La total provincia creo que son 15 días, ¿no? Sí. 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 Muy bien. 15 días, de los cuales hay municipios, 52 municipios que no han tenido prácticamente Casos, Claro. 52 municipios, que obviamente están fuera del tercer cordón, o sea, fuera del conurbano. Y a su vez tenemos algunos municipios del conurbano que deben estar, diríamos, debajo de los 15 De los días. 15, claro. Esto es obvio. La ciudad de Buenos Aires creo que está en 17, ¿no? Sí. Sí. Exacto. Y creo que Santa Fe está arriba de los 25, sino 23. Más o menos. Más o menos. Con lo cual Santa Fe, con el Gran Rosario, fíjense ustedes qué interesante, está muy cercano a la cifra de 25, ¿no? Ujú. Y Córdoba está ligeramente por encima Sí. de 20, creo que está en 21, si no me equivoco. Sí, está bien. Perfecto. ¿Esto qué significa? Que es evidente que tenemos asimetrías en los distintos lugares, con lo cual el número de 25 seguramente lo está alcanzando varias provincias, provincias que están en 30, en el cual si uno hace segmentación geográfica por alguna flexibilización, es inexorable lo que dice, creo que fue Débora, en el sentido que uno va a tener que esta segmentación llevarla ya a provincia y provincias a municipios, para si uno quiere flexibilizar por lo menos una actividad recreativa social o eventualmente algunos comercios minoristas o alguna pyme. De hecho, en provincia de Buenos Aires ya se permitió a algunos municipios a tener actividad creativa y de hecho se están haciendo, ¿no? Ahora, Eduardo, con Sí. este panorama que estamos viendo, ustedes supongo que van a seguir recomendándole al presidente Capital, AMBA, los dos primeros cordones como mínimo del conurbano, que siga la cuarentena tal cual está ahora. A ver, yo creo que esto va a que analizar en algún contexto, ¿no? Y yo ahí hago mías las palabras que muy bien expresó González García, que si la cuarentena no la podemos mantener toda la vida o algo Claro. parecido. Ujú. Y la segunda es que alguna actividad social vamos a tener que dejarle realizar a la gente. Entonces yo digo, de nuevo, creo que hay 3 o 4 puntos de la cuarentena que hoy por hoy son inamovibles. Las clases, la actividad del ciclo lectivo. En segundo lugar, los aeropuertos y transporte de media y larga distancia. Tercer lugar, los espectáculos de concentración masiva, ¿no? Y tratar de resguardar a los adultos mayores de 60. Eso le iba a preguntar, porque López, una de las cuestiones me parece más importantes de esta cuarentena tiene que ver con la salud mental de muchos de nuestros familiares.
Y en ese sentido, si esta cuarentena para los adultos mayores se extiende y si la nueva normalidad implica que los adultos mayores no van a volver a tener la vida que conocieron, ¿de qué forma nosotros nos podemos preparar en nuestras familias para esa nueva normalidad, como la llaman? Bueno, en primer lugar, yo creo que el adulto mayor en muchas provincias va a tener seguro salidas recreativas, porque están bien por encima del número de 25, y si seguimos pasando los días, los casos se acumulan en el AMBA, van a llegar seguramente al 10 de mayo casi un grupo grande de provincias. Con lo cual, si la provincia con la capital llega a ese número, es porque llegan también los municipios. Que sí que el adulto mayor va a poder tener una actividad recreativa en esto en muchos lugares de Argentina, por supuesto de acuerdo a cada autoridad competente. Ahora, Eduardo, si podés cambiar la camarita un poco porque te vemos la mitad de la cara. No, yo soy muy simétrico con el tema de las caras, si los ustedes ya vieron. A mí me importa cómo sale, ¿no? Se fue directamente. Se enojó con vos, Fabián, y se fue. ¿Para qué le pediste? Ahí vuelve y ahora vuelve, mirá, vuelve renovado. Ahí está. Muy Ahí está. renovado. Ahí está. Ahora te vemos perfecto. En segundo lugar, yo creo que uno está teniendo en este aspecto, creo que hay que analizar. Yo creo que Ciudad de Buenos Aires tuvo un pequeño aumento del número de casos porque está prestado por los geriátricos, por los casos en los barrios carenciados, ¿no? Y hubo bastante transmisión entre el personal de salud. O sea, el 14% de los contagiados es personal de salud. Vos sabés que yo, Eduardo, vamos ahora a dar unos consejos comerciales, pero no te vayas, queremos seguir con vos. Vos sabés que a mí lo de los, por supuesto que es muy grave lo del personal de la salud, pero a mí me parece que es menos de 14. Te voy a explicar por qué. Como nuestros números de positivos están subcontabilizados, a mí me parece que la cantidad de enfermos es lo mismo de personas de salud que le dieron positivo, pero como lo comparo contra una TAS, contra una cantidad total de contagiados que es menos, da más alto el porcentaje. Lo que pasa, en ese aspecto no es así. O sea, la cantidad de los médicos van al total de casos. Claro, de los casos testeados positivos. De los positivos testeados. Confirmado. Pero nosotros empezamos a testear a todo el mundo, lo hemos hablado 100 veces. Vos mismo dijiste que tenía que haber más testeos. Es otro digo. tema, claro. Sí, pero ahí viene otro tema. En realidad se ha cambiado una definición. Claro. De testeo, que es el caso sospechoso, se le aumentó la sensibilidad. Exacto. Pero eso no hay alternativa. Esto fue el 16 de marzo y esto hay que tomarlo así, ¿no? Espera, quédate, pregunta para que me contestes después. Me la transmite Coco Ramón, periodista que está con nosotros, periodista deportivo en la red, que está a la mañana. No pregunta por los partidos de fútbol, pregunta por las prácticas de los equipos. No me contestes, espera. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, Reato me mira de reojo, el viernes Argentina tiene una fecha muy importante, que es si los acreedores aprueban o no la propuesta de renegociación de la deuda. Según todos los que saben, los analistas, los especialistas, muchos de los acreedores que hoy tuvieron una reunión telefónica, vía Skype, vía Zoom, lo que sea, no, nos van a decir que no. Con lo cual, toda la mirada va a estar en qué pasa con la cuarentena. La mirada de algunos pocos va a estar en qué pasa si Argentina entra el viernes o no en default. Yo me incluyo entre los pocos. Lo que viene. La cuarentena se acerca a una nueva etapa y paliar la crisis económica con responsabilidad sanitaria es el principal objetivo del gobierno. ¿Cómo será el nuevo sistema de aislamiento? En algún momento también hay que pensar en cambiar el paradigma. Hasta acá Alberto vino planteando, administremos la cuarentena con inteligencia. Yo creo que en algún momento vamos a tener que administrar la circulación comunitaria del virus. Es otra cosa. Lo que nosotros vamos a hacer es presentarle unas diferentes alternativas al presidente de acá el jueves para analizar sectores tanto sociales como económicos para ver cuáles podemos ir abriendo para ir generando una cierta movilidad gradual y controlada de la economía. Tenemos que empezar con cada distrito a ver cómo retomamos algunas actividades sociales y productivas, ¿no? Cuando se reinician las actividades tiene que aumentar el control sanitario porque claramente hay más posibilidad de contagio. Son 270 proyectos que nosotros en los próximos 60 días vamos a estar en condiciones de ir
reactivando, y vamos a lograr de a poco, progresivamente, reactivar toda la obra pública. Empieza el gobierno a ver a gobernadores, algunos intendentes, pero gobernadores que parecen sentirse cómodos con la cuarentena, y lo que se está empezando a pedir y a exigir es empiecen a abrir actividades, porque hay provincias que pueden abrir actividades. Se confirma que el IFE sigue en mayo. Claro, se extiende el IFE para el mes de abril, que se va a pagar en mayo. El 80% de la familia argentina se está financiando, dejando de pagar o endeudándose. Desde el día sábado ya empezamos a habilitar gastronomía, restaurante, confiterías, galerías, shopping. Vamos a presentar un plan turístico que va a empezar el 1 de junio para arrancar con un turismo interno. Tiene que haber ya un plan que fije expectativas, que fije actividades, para que esto no sea un eterno esperar sin plazo. Un plan de salida con fechas que todos sabremos son solo tentativas, no taxativas. Lo que Luis Novarecio dice, es el plan español que se presentó la semana pasada con fechas, y con esta provincia abre en tal momento, esta ciudad abre en tal otro, esta actividad, esta otra actividad, para tener, en eso Luis tiene razón, una certidumbre. Aunque te digan, mira, hasta el 25 de mayo, 1 de junio, está bien, hasta el 1 de mayo, 1 de junio, si la curva argentina más o menos viene pareja. No va ni para abajo ni para arriba. Pero Digo, podés prever. Los planes no son nuestro fuerte. No son nuestro fuerte, no. Más temas, me escriben de La Matanza, me dicen que a propósito de lo que decíamos, ¿cuál es la cantidad? Porque hay mucho foco puesto en La Matanza. Sí. Naturalmente, mucha preocupación. Mucha gente de la construcción que trabaja en La Matanza, inauguraron y el viernes un sistema tecnológico de seguimiento de todos aquellos que dieron positivo y que tienen sospechosos son. Porque justamente tienen mucha preocupación, con todo sentido el intendente y la provincia y Ginés, sobre lo que pase en la relación comunitaria en un municipio con La Matanza, así que han hecho todo un trabajo tecnológico para seguir esto. Está Willy Cohen, que lo sumamos, está Eduardo López. Willy, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Allá arriba está Willy Cohen. ¿Cómo le va? Cariños a todos. ¿Cómo Bien. andan? Había quedado, ya voy con vos, Willy, quedó una pregunta pendiente al doctor López, que es los entrenamientos de fútbol, no los partidos, Eduardo. ¿Vos cómo lo ves eso? Yo lo creo que en lo inmediato no creo que se pueda jugar ni entrenar en lo inmediato. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos dónde va a estar el pico de la pandemia y cómo va a bajar la curva. Entonces, mientras esto no se maneje bien, el riesgo de utilizar personas agrupadas en ambientes cerrados no es bueno. Ni aún siquiera, pero digo, ¿y un equipo de fútbol que entrena a un jugador a 3 metros del otro en una cancha gigante, tampoco? Ahí sí. ¿Dónde se van? ¿En qué vestuario van? ¿En qué baño van? No. Pueden venir cambiados de la casa. Como nosotros. Protocolos. Bueno, con protocolo, como dice Ernestina, con un protocolo que se les da. Miren, no se cambian en el vestuario. Ahora, ¿por qué nos todos importa ven en esa auto, actividad vienen más que cambiados de la casa. ¿Por qué nos importa más esa actividad que otras deportivas, digo? No, porque preguntamos eso. Porque es la que nos gusta a nosotros. Porque necesitamos ver Es fútbol. la pregunta. Claro, es pregunta. Personal. No, pará. No, pará. Todos los Los deportes, equipos pueden claro. vender la imagen de entrenamiento y eso le genera algún recurso que los equipos de fútbol Lo hoy hizo están el Barcelona, que acaba de naturalmente sacar un documental sobre el tema. complicados. Yo te miro un entrenamiento, cualquier cosa. Quiero comentar, permítame que comente. Alemania iba a comenzar los entrenamientos y el equipo de Colonia Tuvo un positivo. tuvo 3 casos. Quiere decir que nosotros también tenemos el virus en circulación comunitaria, con lo cual uno no garantiza que venga un jugador en periodo de incubación y comience los síntomas o contagie 1 o 2 días antes de empezar los síntomas. En un momento que estamos con transmisión comunitaria, tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires, donde viven la mayoría de los jugadores de los equipos de Capital Federal y conurbano. Por lo tanto, a mí me parece que por ahora, sería imprudente, esta es la palabra que quiero usar, de comenzar entrenamiento por más que el jugador venga vestido, se bañe en la casa, no haga charla técnica, etcétera, etcétera, porque en realidad él se va a contagiar no de los compañeros,
sino se va a contagiar de la comunidad y va a traer a los compañeros, que es un sistema totalmente distinto. Eduardo, usted habló hace un ratito de, bueno, clases presenciales, obviamente no, en esta nueva salida de la cuarentena administrada o organizada, los espectáculos masivos no, el fútbol no, pero no hizo referencia a la posibilidad de que se abran locales, no sé, de ropa, no digo en shoppings, en avenidas, en los barrios, peluquerías, un montón de profesiones que hoy no están trabajando, zapaterías. ¿Esa posibilidad existe a partir del 10 de mayo? Siempre refiriéndonos a la región de AMBA, porque en varias partes del país esto ya está ocurriendo. Sí, yo creo que en esto no conozco bien lo que pasa en conurbano bonaerense, sí conozco mejor la ciudad de Buenos Aires. En general, yo creo que alguna actividad recreativa, como dice el ministro, por distrito va a haber que hacer. En Ciudad de Buenos Aires uno podría intentar una flexibilización de la actividad social con caminatas de 20 minutos, comenzando por adulto mayor, diríamos, utilizando, si uno quiere, el DNI o la letra del apellido para no agruparse todos. López, espere, ahí le pongo un punto en esa opción que usted da, porque escuché una alternativa interesante en España, que en lugar de dividir por DNI esa salida de 20 minutos, como usted dice, lo hacían por edades, para que no se cruzara el adulto mayor con los jóvenes. Débora, lee mi mente. El día que circulan los adultos mayores no circulan los chicos. Claro, bien. Exacto. Y si circulan es en horario distinto, ampliamente diferencia. Bien. Esto es una posibilidad. Pero mi pregunta, Eduardo... Déjalo terminar. Va al comercio. Ahí va. Va al comercio. Yo creo que hay algunos comercios que hoy están abiertos porque son artículos de primera necesidad. El ejemplo es el PAN, que es la empresa de familia. ¿Está bien? Sí. Yo creo que si uno puede abrir una panadería o una carnicería, uno puede abrir, por ejemplo, una librería, en el cual uno va, elige autoservicio el libro, lo entrega, lo paga, usted va con barbijo, el que le pide va con barbijo, tarda 5 minutos, 10 minutos, contacto casual, bajísimo riesgo. Vamos a otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de la peluquería. Yo doy turno por la peluquería, el peluquero hace con barbijo, yo voy con barbijo, el peluquero le pide que use guantes, bajo riesgo también. Un corte de pelo dura 15 minutos, para la OMS 15 minutos es bajo riesgo de contagio. Entonces uno puede ir armando pequeñas cadenas de negocio. Coincido. Bajo reglas sanitarias. No, y hay que trabajar. El lunes abren los peluqueros, el martes abren las librerías, el miércoles abre, no sé, el que arregla las lámparas y así sucesivamente. No acumula gente, usted lo maneja con el distanciamiento social y uno puede intentar ir viendo esto. Lo mismo pasa con algunas pequeñas pymes. En este aspecto uno puede armar un protocolo. Eduardo, yo coincido en todo lo que decís. Lo que pasa es que yo noto que los gobiernos... Y el transporte. Sí, no avanzan en lo que es el cómo. Claro, bueno, en el cómo concreto, ¿viste? Pero bueno. Pero Eduardo, bien. Sí, Eduardo, gracias como siempre. No, un minuto más. Sí. Discusión del transporte, otra discusión grande. En el transporte tenemos varias variables. Las pymes pueden dar distintos horarios de entrada, de tal manera que no acumulamos gente en el mismo horario. Tenemos otra. Tenemos los transportes escolares. Lo podemos usar de punto a punto, por ejemplo, para que acerque gente del conurbano a capital punto a punto. Hoy están ociosos. Claro. Hoy pierden. Sí. Tercer punto es flexibilizamos la entrada, diríamos, a los comercios. Por ejemplo, el comercio A habla a las 8, otro a las 9, otro a las 10. De tal manera que se minimiza el riesgo dentro del transporte. Esto hay que utilizarlo en un todo. Pero si no empezamos por algo, siempre va a costar el cómo. Totalmente de acuerdo. Eduardo, abrazo enorme, gracias como siempre. Muchas gracias a todos. Ahí está. Yo lo que siento es que más o menos hay 2 o 3 ideas. Claro, además. Lo que pasa es que yo noto a los gobiernos muy debatiendo allá la ideología, ¿viste? Porque hay que laburar, muchachos. La cuarentena es lo más fácil que hay. Claro. Vos decís, no sale nadie y todos nos quedamos en la casa, es fácil. Y se enamoraron de eso. Ahora hay que salir, pero lo bueno de López
es que por lo menos desde la ciencia hay ideas. No, lo que López te está diciendo es que no usen más el argumento de la infectología para no laburar. Para no hacer nada. ¿Se entiende, muchachos? Sobre todo Laburen. el Poder Judicial, Es momento en lo de personal, ¿no? Sobre todo el Poder Judicial. Otro tema, el Poder Sobre Judicial. todo el Poder Algo habrá que Judicial, hacer, porque ¿no? se podría trabajar Hablar con el perfectamente. sindicato. Hay mucha gente esperando resoluciones. Claro. Es lo Y que las acaba de únicas decir que salen Seferino. tienen que ver Hay con que otras trabajar cuestiones. Tiene más. que ver con que, está bien, y todos Por estamos de favor. acuerdo, la cuarentena total sirvió, Sí, ya pero está. ahora también Ya está. podía haber más tribunales, Porque no vamos- decimos Pero, todos. aparte las resoluciones Fabián, pueden ser online, o sea, Va hay a llegar un montón de momento, cosas. y Willy lo sabe bien, es que muchos empleados que están en cuarentena van a ir a sus empresas y se van a dar cuenta, si esto sigue mucho, que ya no hay empresas. Exactamente. Que ya no hay empresas. Willy ojo. Cohen, a ver, Willy, primera pregunta que es, ¿qué te preocupa más de esta semana? ¿Cómo sigue la cuarentena el domingo o el posible default, aunque no es default porque sería el 22 de mayo, del viernes? No, ¿qué tal? Buenas noches. No, por supuesto que me preocupa sobre todo cómo sigue administrándose la cuarentena. Eso me parece que es fundamental. Hay, por supuesto, conectado a eso, hay otras cuestiones muy inmediatas. Me preocupa mucho cómo se van a pagar los salarios en esta primera semana de mayo, que cae justamente los salarios de abril. Me preocupa mucho la recaudación de impuestos, que va a caerse, por supuesto, a pedazos, tanto a nivel nacional, municipal y provincial. Y bueno, por supuesto que terminar o no poder evitar el default agravaría toda una situación que desde ya es muy complicada, pero creo que metiéndome en el debate espectacular de recién, me da la sensación que ya el gobierno o los gobiernos ya empiezan a no estar tan cómodos como estaban antes con la cuarentena, porque la opinión pública empezó a darse vuelta, hasta los médicos empiezan a despegarse. ¿Te das cuenta? Claro, porque ya la opinión pública está diciendo, muchachos, ¿qué está pasando acá? Y en general, entonces, la dirigencia política percibe esa situación. Ahora, después hay que tomar decisiones. Entonces, digamos, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Iniciar la apertura de la cuarentena en los centros urbanos importantes, bueno, es el gran desafío. Y va a ser muy difícil esta implementación tan organizada, pero yo creo que inexorablemente, lógicamente, hay que empezar a pensar planes de salida, porque si no la situación se va a dar de hecho y va a ser, por supuesto, mucho peor, ¿no? Ahora, Willy, ¿qué panorama imaginás? Vamos a suponer que tenemos una cuarentena que finaliza de manera un poco más ajustada, los 40 días, y que en algunas zonas persiste un tiempo más. ¿Qué imaginás después? A ver, ¿qué país nos queda? ¿Cuántos millones más o cientos de miles o lo que fuese tu cálculo de pobres? ¿Cuánto daño en materia de actividad económica? ¿Cuánto daño en materia de empleo? ¿Qué situación nos queda en el panorama inflacionario? ¿Qué pasa con el dólar? O sea, ¿qué país nos queda después? En el corto plazo, pues no te digo de acá a un año. Cuando por lo pronto es una obviedad que todo lo que uno pueda plantear ahora son conjeturas, porque realmente no sabemos cómo termina esta pesadilla de, digamos, el coronavirus. ¿Cuándo termina? ¿De qué manera? Porque al mismo tiempo ahora hay que desandar el camino del terror. Vos ahora necesitás recuperar el consumo. Y para recuperar el consumo, no solamente tenés que lograr que la gente se anime responsablemente a salir a la calle, sino que tenés que lograr que la gente se anime a acercarse a un kiosco. Entonces tenés que volver, vas a tener que empezar a tirar un poquito para atrás y empezar a explicar que contagiarse no es morirse. Y que yo coincido con vos, Willy, coincido con lo que dice Débora. Yo no veo al gobierno en esta etapa, ni al nacional, ni al de la ciudad, ni al de la provincia. Los veo mucho más conservadores.
Sí, parecería, sí. Bueno, fíjate vos que salió a hablar Ginés González García, salió a hablar el ministro Goyán, pero el ministro de la ciudad, Quirós, dijo ninguna... Es más, Willy, Ginés González García y Goyán son mucho más, si querés, audaces que el resto, ¿eh? Pero me parece que es un discurso político también, Fabián, es decir, me parece que la política, y Ginés es un hombre de la política, ha empezado a percibir que la opinión pública hoy está, si querés, para ponerlo en esa simplificación. Yo te lo diría en estos términos. Más por la economía que por la salud, digamos. Yo te lo diría en términos. Sí, en términos más crueles, discúlpenme. Le voy a quitar todo dato moral a lo que voy a decir. Los gobiernos se manejan por encuestas, se manejan por sensaciones. Algunos. Se manejan, no todos. Se manejan por. El problema es tener buenos encuestadores. El tema es, no se manejan por condiciones morales, eso es para la gilada. A mí me parece que la sociedad no le advirtió al gobierno que le preocupa la situación económica. Y voy a poner un ejemplo. Presos salían todos. Hubo un cacerolazo y de preso no se habla más. Es más, los que hace una semana estaban de acuerdo, no, bueno, nosotros nunca dijimos que... Bueno, muy bien. Prum, se cortó el tema. Entonces digo, me parece que los gobiernos, y no hablo solo el de Alberto Fernández, el resto, como no sienten que la sociedad, alguien dirá, pero ¿cómo? No sienten que la sociedad les reclame por lo económico. El domingo habilitamos 2 o 3 cositas y seguimos igual. Yo siento que está pasando. Yo, hablando con los funcionarios, están mucho más conservadores que todo lo que estamos planteando nosotros. Más conservadores que lo que dijo Eduardo López todavía. Hoy, Fabián, hubo algunos cacerolazos en algunos distritos, en algunas plazas de algunas ciudades del interior, donde los comerciantes se acercaron al municipio y golpearon cacerolas pidiendo que los dejen trabajar. Es decir, me parece que es una situación que, claro, por supuesto, los médicos con todo derecho podrían decir, claro, como solamente, digamos, tenemos 250 muertos y no hay 50.000 muertos, entonces ahora la gente pide vivir. Bueno, lógico, así es la vida. Claro, así es, pero seguramente, Willy, la salida de la cuarentena a nivel económico va a tener que ser además diferenciada. No es lo mismo un restaurante o un lugar de concentración masiva de gente que va a ser lo último en abrir que la ayuda que necesite un negocio que pueda salir en 1 o 2 semanas. Ahí es donde yo creo que hace falta una especie de comunicación un poco más concreta sobre qué pasa con los que no van a abrir hasta el último momento y qué pasa con los que pueden empezar a trabajar ahora. Bueno, por eso, ahí, digamos, retomando un poco la pregunta de Débora, es obvio que ya la economía argentina venía con una crisis de confianza que este equipo económico de Alberto Fernández lamentablemente no pudo revertir. Si nosotros vemos ya en febrero, ya en enero y en febrero, y también en marzo, la economía se estaba frenando, la recaudación estaba cayendo, por supuesto la brecha cambiaria aumentó prácticamente al doble, el riesgo país lo mismo, es decir, todo eso fue previo a la pandemia. Naturalmente, esta situación tan anormal a la Argentina, como hemos dicho muchas veces, la encuentra siempre muy formada. Voy a ser más políticamente incorrecto y seguramente Reato me va a secundar. Y perdonen, voy a quedar mal con gente. Los psicólogos atienden igual. El único problema de los psicólogos atienden por Skype es que les están pagando en blanco. Porque tienen que hacer el depósito. El drama de la psicología argentina en este momento, el único problema que tienen es que les pagan en blanco. Los odontólogos no pueden trabajar. Lo han dicho con claramente. protocolos carísimos. A los oftalmólogos les pasa lo mismo. Los peluqueros no pasa lo mismo. Todo acto que requiera que en tu trabajo tenés que estar sobre cierta manipulación, la persona, paciente, cliente, no va. Las oficinas Ahora, no. Digo, en esto me lo van a tergiversar, ¿Qué preocupación puede tener el empleado público que cobra igual cada 30 días y cuyo único drama es qué tipo de carne elige para el asado? Ninguna. Entonces le voy a preguntar, no, estamos preocupados por la salud.
¿Qué drama puede tener el empleado privado que cobra cada 30 días y le descontaron poco o no le descontaron nada? El drama lo tiene el autónomo, el cuentapropista, que no tiene... Ojo, y cuando digo esto, Pero eso siempre. puede ser un médico cardiólogo, te cobra $20.000 la operación consulta. y que no lo hace, a el último enfermero que da inyecciones y se gana 100 mangos, digo. Sí, o sea, el empleado. en todas. Fabián, el empleado también, porque Vos si está en un tenés trabajo... Ernestina que no- Pais, y tiene un bueno, restaurante. ahí Vos está. estás a pérdida pura. Pero absolutamente. Muy bien. Cuando me dicen cuánto Entonces, facturas, tu 100% mirada del menos. tema naturalmente va a ser diferente. No estoy desmereciendo Por eso la le estoy opinión preguntando del la empleado diferenciación. público o del privado que cobra el sueldo sin descuento. Estoy hablando de que cada uno lo ve desde su lugar. Claro. Nosotros Por supuesto. acá, la verdad, toco madera, como digo siempre. ¿No? Nos pagan el sueldo en tiempo y forma. Y hay que contarlo esto. Nos pagan el sueldo a nosotros, como en casi todos los medios, con caídas verticales de los niveles de facturación publicitaria. Y esto le pasa a todas las empresas de medios. Bueno, nos pagan, por suerte. Ahora, ¿qué es lo que digo? Que no es lo mismo la mirada. Nosotros acá podríamos plantarnos y decir, está todo bien, que la cuarentena siga 2 meses más. Pero hay una realidad económica de mucha gente a la que me parece que debemos atender. Pero los autónomos, monotributistas, digamos, el emprendedor, es muy difícil de aprender por cualquier gobierno. Digamos, el gobierno hace rápido, vamos a asignación universal por hijo. Abajo llegás. Abajo llegás. Abajo Hace llegás. rápido a eso. El Es muy problema difícil llegar son a- los sectores medios. Además es un gobierno, que hay que decir la verdad, esos sectores medios no integran su base electoral. Por lo tanto, no los Más mira. allá, hay prejuicio. No contra los esos mira, sectores. no los mira porque no tiene que seducirlos. El peronismo No, pero yo habla creo que los para seferinos todos, si pudieran... gobierna no. para ellos. Déjame pensar bien del gobierno nacional. Bueno, yo pienso creo bien. yo creo que si pudieran ayudar al cuentaporpista, si supieran cómo llegar, lo harían. No saben cómo No, llegar. sí Ahora, yo podrían, iba a ir mirá, a ese punto. ¿Vos podrían, decís por que podrían? ejemplo, Seferino por siendo ejemplo, voto en la vamos a historia un de la ejemplo, humanidad. A ver, vamos a un a ver, ejemplo a ver. de cómo Sí. podrían, A ver. A ver, por ejemplo, el tema del IFE, el ingreso El de Familiar de emergencia. de familiar de emergencia, es para empleadas domésticas, empleados domésticos, personal que está desocupado, personal en negro. ¿Por qué no lo pensaron así? ¿Por qué no lo pensaron solo para el personal doméstico en blanco, ayudando a quien le paga el sueldo? Con eso hubieran ayudado a la persona que contrata al personal doméstico y hubieran instado a todos a blanquear a todos los empleados Pero, domésticos. perdón, ¿le puedo contestar? ¿Por qué no lo hacen? Pero ¿sabés por qué no lo hacen? Porque no los ven. No los ven. Qué bueno que tenés la no bola son de cristal. votantes. ¿Será que Willy? Sí. ¿Y entonces, después de esta catarse que estamos haciendo? No. Es muy interesante. Digamos, creo que volvamos a hacer foco. Lo que se necesita en este momento es, de alguna manera, un plan de salida de la cuarentena, del mismo modo que lo están haciendo Chile, Uruguay, Europa, es decir, en todas partes Córdoba está con un plan de zonas rojas, zonas blancas, donde ya hay fábricas trabajando. Se puede pensar, por ejemplo, en los menores de 45 años, en turnos bien espaciados, es decir, hay un montón de cosas para hacer. Por supuesto, significan correr algunos riesgos, entender, digamos, cómo administrar la pandemia, porque la realidad es que tener a todo el mundo encerrado y tener los hospitales vacíos, que hasta se están fundiendo los propios hospitales, eso tampoco es una ¿Te puedo política repreguntar sanitaria. eso, Willy? Te quiero repreguntar sobre eso que acabas de decir, pidiéndote una perspectiva más política, ¿no? Vos, además de ser periodista económico, hacés análisis político de lo que está pasando. Vos recién dijiste algo muy interesante, quiero retomarlo preguntándote, vos decías, bueno, otros países abrieron, claro, han abierto, pero tienen unas cifras de contagios y de muertes realmente espeluznantes que uno quisiera que la Argentina nunca llegue. Ahora, ¿hasta dónde la opinión pública, y yo creo que esto le preocupa al gobierno, ayer lo decía también Leandro Santoro, era una lectura interesante, le va a pasar o no la factura a los gobiernos, no lo digo solamente por el de Argentina, por el descalabro económico que va a quedar por mucho tiempo, y vamos a ver a los golpeados y a los heridos de esa situación por largos periodos?
¿Cuándo se lo va a facturar o no al gobierno en relación a qué? A la cantidad de muertos que tuvieron, a la cantidad de vidas que salvaron. No sé si me explico. Es decir, la gente que va a perder su empleo, la gente que va a ver su calidad de vida disminuida en lo económico, ¿a quién se lo va a facturar? Bueno, a eso voy. Hoy empieza a ser, digamos, más preocupante, empiezan a ser más preocupantes las víctimas de la cuarentena que las víctimas del coronavirus. Por supuesto, porque en Argentina hoy las víctimas de la cuarentena son mucho más que las víctimas del coronavirus. Bueno. Eso es así. Entonces, en este momento... Bueno, la cuarentena somos todos. Lo que pasa, Willy, o sea, que básicamente, si no se hubiese tomado la cuarentena, tampoco sabría si no serían muchas más las víctimas del coronavirus. César, digo. la bola de cristal de Seferino la quiero yo. Es un plano como medio contrafáctico pensarlo así. Habría que empezar a pensar de acá en adelante cómo salimos, ¿no? Más que, bueno, lo que se hizo, estamos todos de acuerdo que más o menos se hizo bien o era lo que había que hacer. Precisamente porque yo creo que justamente hoy la discusión es si se mantiene la cuarentena eterna, el costo en víctimas potenciales de la cuarentena eterna va a ser mucho más alto del propio coronavirus. Pero todo eso son conjeturas. Yo creo que en lo inmediato, bueno, la Argentina tiene la dificultad de la pandemia y la dificultad de su propia pandemia económica, que la coloca en el riesgo de la aceleración inflacionaria. Por eso, incluso para el empleado estatal o para el empleado privado que cree que esto no lo afecta, bueno, claro que lo afecta. Que el dólar esté en 120 pesos, tarde o temprano lamentablemente lo va a afectar. Willy. Entonces, ese digamos es el gran desafío que hoy tiene Argentina, que bueno, no tiene, vos fíjate que me parece que incluso en términos de eficiencia, y bueno, el equipo económico no fue mucho mejor que Banoli, en el sentido de que vos fíjate que apenas el 20% de las empresas han podido lograr la asistencia. Y pero eso tiene que ver, Willy, eso tiene que ver con la economía gris argentina. Es exactamente así. Porque tenés que tener la cuenta en el banco, tu planta de personal. Yo creo que lo hablamos acá el otro día, que la economía argentina gris y negra es mucho más de lo que creíamos. Exactamente así. Podés aprovechar para blanquear también. Sí, también. Claudio. Esa es una realidad con la que vos tenés que naturalmente gobernar un país. Willy, tomo dos cosas que comentabas recién, a ver si las podés desarrollar un poquito. La primera, cómo nos enamoramos de soluciones que en un primer momento parecen que nos salvan. Pienso en la convertibilidad. Después nos quedamos 10 años, cuando ya al tercer o cuarto año habría que haber salido como mínimo para ver. Y ahora estamos con la cuarentena estricta y no queremos salir más o no sabemos cómo hacerlo. Recién dijiste un ejemplo que viene creyendo, sobre todo esta semana, Willy. Yo creo que la mayoría de la gente quiere ir saliendo de la cuarentena. Llegamos al extremo de las clínicas y de los médicos, a los que aplaudimos todos los días, y como no pueden trabajar, porque están las clínicas vacías y tienen que estarlo y estaba bien, no operan, no atienden, no hacen imágenes, tienen las camas de terapia intensiva vacías, y entonces sus propios médicos, nuestros médicos, cobran en 2 veces, cobran menos. Les dicen, miren, hasta que no tengamos algún ingreso, ¿cómo puede hacer el gobierno para ayudar a los primeros que nos van a ayudar a nosotros? Porque en este sentido los públicos, bueno, nada, la maquinita funciona y siguen igual. Tienen que empezar a aparecer médicos en la televisión, porque los médicos son mucho más creíbles. Los médicos son mucho más creíbles que los periodistas y que los. Sí. Determinados periodistas, ¿no? Defiende el rubro. Yo me creo a mí mismo. Los médicos son sacerdotes. Tienen que empezar a aparecer médicos por la televisión que digan, che, muchacho, si te acercás a un hospital no quiere decir que te vas a morir. Bueno, lo que está diciendo lo no dijo te vas a morir Cormillot es la acá, segunda vez que lo dice. dijo Alberto el viernes acá con nosotros. Porque Alberto al Cormillot principio la comunicación era, ojo, no podés ir al hospital, no es esto. Hoy ya se tiene que entender que contagiarse no necesariamente Acabas de decir morir. algo muy importante. Es verdad. La comunicación y los conceptos de comunicación del 20 de marzo no pueden ser los del 4 de marzo. Nos enamoramos de una cosa, una herramienta y vamos con la misma todo el tiempo, todo el día, 1 mes, 2 meses, Estamos 3 con meses, lo mismo. 17 años. A ver, entre nosotros, ¿podemos seguir gastando recursos explicándonos
que hay que lavarse las manos con alcohol en gel y con agua y jabón. Digamos, si no lo aprendimos, somos ya... Bueno, y ahí viene la nueva normalidad. La persona que se autogestiona, que sabe Gastemos que se tiene eso. que lavar las manos, Claro, que yo tiene que estar preferiría distanciada. empezar a gastar Claro. los avisos oficiales en... Miren, cuando viajen, Tal cosa, tiene que estar a claro. 2 metros. Correcto. Mire, tiene que usar barbijo. Mire, tiene... Exacto. En otras cosas, digo, no sé. Willy, como siempre, abrazo enorme. Cariños a todos. Compañero, gracias. Beso, Bueno, Willy. a ver, lo que pide Novarecio, lo que pide Reato, la cuarentena en Europa, en España, 218.000 casos, 25.000 muertos. Fuerte en España, fue muy fuerte. Solo España. Un escándalo político en España, no se sabe si el gobierno va a poder seguir. No le quieren votar al gobierno, el partido de la oposición, el Popular y varias autonomías, la prolongación de la cuarentena. Sí. Allá la cuarentena se vota en el Parlamento, no se la quieren votar. Bueno, desconfinamiento gradual en 4 etapas, salidas de esparcimiento de deportes individuales. Ayer fue un lío, todo el mundo en la calle. A la noche menos, mi hijo estaba paseando el perro, vive en Madrid, España, vive en Madrid. Hablé con él, tipo 10:30 de la noche, hora española, y él estaba con su perrito medio solito. ¿Por qué? Porque hay una hora a la noche, que es lo que decía Débora, donde podés salir, y hay horas diferenciadas para adultos mayores. Por edad. No había. Yo creo que es el efecto del primer día, después se va calmando. En Mendoza, de hecho, hay imágenes de recreación, hoy en la tapa del diario Los Andes, donde no había nadie. Claro. O sea, Donde te podía haber abren salido la puerta y salís corriendo Después, y al tercer o cuarto día la cosa baja. Comercios pequeños, restaurantes y cafeterías. Que esto va de la mano con lo que decía el gobernador de la República Independiente de Jujuy, Gerardo Morales. De Jujuy va por la zona, delante de todo. Y dice, yo vi el informe, yo no lo sabía, que Jujuy empezó a abrir. Sí. Empezó a abrir todo. La Pampa empezó a Hace abrir un mes también, que no tienen... La Pampa empezó a abrir también. La Pampa lo dijimos el Claro, viernes. nos reíamos de Jujuy, mirá vos. La Pampa lo dijimos Bien. el viernes y Hay Jujuy varias que también. empezaron a abrir. Atado a lo que es su duplicación de casos o lo que tiene que ver con su proyección de casos, ¿no? ¿Se acuerdan con el debate irónico pre-pandemia si Jujuy era Argentina, no era Argentina? Habrá que mirar a Jujuy a ver cómo hace las cosas. Seguimos. Otros países vamos a ver Italia. 211.000 casos, menos que Italia, mira vos, menos que España. Y más muertos. Pero más muertos, 29.079. Semilibertad vigilada, ellos llaman la fase 2. Bares y restaurantes, delivery y takeaway. Bueno, el takeaway podría ser una de las novedades para la ciudad. Ya viene. Hasta ahora el presidente se lo negó. Ya está Se lo negó a... En nuestra a- ciudad de Buenos Aires Ya está de hecho. Pero no está Lo legislado. que pasa es que hay Está muchas legislado. cosas que están sucediendo de hecho y nos Claro. negamos a mirarlas. Por ejemplo, La cuarentena tanta blue. discusión de si el adulto mayor puede dar una vuelta a manzana. Yo te puedo asegurar que salen con una bolsita para ir supuestamente a comprar algo al mercado y dan todos la vuelta a la manzana. El que quiere, el que se siente seguro, Seamos el que buenos. prefiere Mi madre- hacerlo Que y un no quedarse en adulto su casa. mayor, Mi madre- con el Con barbijo puesto responsabilidad. y con responsabilidad, Con responsabilidad. de una vuelta a la manzana, Eso sucede de hecho, Absolutamente. Fabián. no le va a pasar nada. Sucede de también. hecho y no es Bueno, necesario que le pongan una exacto. autorización especial o... Bueno, deportes y visitas familiares, no sé hasta qué nivel deporte. No, Sí, no, sí, deporte pariente. profesional no hay. No, y No, tampoco... no, entrenamiento. Pero que Podés en Italia no hay ni entrenamiento Podés por ahora. andar en bicicleta. Entrenamiento ahora, el miércoles Iban a empieza empezar, la sí. Lazio. Averiguando Reato, pues se La va a bicicleta Sicilia. es importante para evitar, si puedes ir en bicicleta al trabajo y evitar transporte público, anda en También bicicleta. sería un aporte. Desplazamiento dentro de cada región, sin colegios, comercios minoristas, misas, bibliotecas ni espectáculos. Colegio en septiembre, Sí, mitad mi hijo me sigue presencial, llamando. mitad online. podría Claro, bueno, ser. ellos tienen otro calendario, ¿no es cierto? Están en Ellos el verano. arrancan. Empiezan. Ahora, un día me gustaría hacer un programa especial sobre la semilibertad vigilada, que es algo que se viene en el mundo entero, ¿no? Cómo en función de la pandemia, así como perdimos nuestras libertades controlan. individuales Por después eso yo del 2001 y del terrorismo, ahora vamos a perder algo más de nuestra libertad. Por eso yo conté lo de la No, de matanza. nuestra intimidad, Si a de vos te nuestra hubieran dicho, intimidad. si a vos te hubieran dicho hace 3 meses que te iban a hacer un seguimiento electrónico tuyo de tu enfermedad en tu casa, hace Pero, 3 meses Fabián, hubieran puesto grito en el cielo. Hoy naturalmente lo El agradecemos. éxito de Corea del Sur se basa en Se eso. basó en aplicaciones que te seguían En la desde la pérdida de nuestra temperatura libertad corporal hasta lo que individual. hacías. Para toda la gente que estaba preocupada, el líder norcoreano Kim Jong-un reapareció el sábado. ¿no? Sí. Ese no es un doble. Nuestro hombre. Y Kim Son-yo, que es la hermana, que podría que es ser... malísima. Malísima. Pero muy mona, ¿eh? Bueno, eso es otro Monísima la tema. hermana. Puede ser Y mala se va a y quedar con todo el linda, poder. Fabián. Dale, dale. Muy bien. Alemania, 165.000 casos, muchos, pero solo 6.800 muertos, que es mucho y es poco, comparado con Italia y con España, claro. Es poco. Es una si lo cifra comparás baja. por millón, deben ser 40 Bajo. más Pero, o menos. como Es decimos bajo. con Gustavo, 6.861 historias de vida. Reapertura de comercios hasta 800 metros. Bueno, esto
Sí, claro. No es poca cosa. Es mucho. 800 metros. Bibliotecas, archivos y museos. Distanciamiento. Me gustaría saber quién está yendo a un museo ahora que está abierto. Digo, ¿quién va? ¿Se anima uno a ir? Bueno, lo mismo Distanciamiento social, lo mismo bibliotecas, Mucho no sé, más. archivos. Cerrados, restaurantes, teatros y salas de conciertos, clases escalonadas en grupos reducidos y sin tapabocas. ¿Podemos buscar a Paulo Vilouta? Porque cada vez que hablamos bien de Alemania, Paulo dice que esto no le funcionó a Alemania ahora. Bueno, Es que tiene abre casos. y cierra todo el tiempo. Abre y cierra todo el tiempo. Sí. Rusia, el milagro ruso. 146.000 casos, una de las tasas de letalidad más bajas del mundo en función de la cantidad de casos. Menos del 1%. Anda a creerle. Desconfinamiento Sí, anda a primero creerle. anda a creer, segundo, Anda a creerle, pero su bueno. geografía es diferente. Desconfinamiento desde el 12 de mayo, se arranca la semana que viene. Abiertos supermercados y correos. Periodo no laborable, control poblacional con QR. Bueno, Eso sí le Es lo creo. que vez decía es el Débora, tema de de la vuelta, mirá acá libertad cómo individual. aparece. Eso sí le creo. Ya lo tenían instalado. Eso ya lo tenían de antes. De todos modos, Hay a ver, algunos que ¿Qué? yo lo que, esperan, ¿viste? lo que planteaba que es un poco pensar hacia adelante, ¿no? Todas las sociedades que van a sufrir las consecuencias económicas de la pandemia, más allá de que lo irreparable y lo único que uno lamenta es la pérdida de las vidas humanas, y me parece que está bien aclararlo, si esas sociedades van a tolerar Ahí tenemos sus una ventaja, heridas Débora. económicas, o si se la van a recriminar al gobierno de turno. ¿Por qué lo digo? Si vos tenés 25.000 muertos como Italia, o 25.000 o 24.000 como España, no le reprochás nada a nadie, porque realmente se hizo lo que se podía hacer, porque era la vida de todos los que estaban en juego. Ahora, si vos tenés cifras o índices de mortalidad muy bajos, y lo digo por la región, y después tenés heridos de esa guerra, heridos económicos, ¿cómo reacciona la gente frente a esos gobiernos? Es lo que no sabemos. Pero podés decir, yo Uno diría podría especular. que es todo. Sí. Todo va a ser. Cuando nos olvidemos de lo grave que pudo haber sido, vamos a reclamar por los empleos. Pero eso siempre así. Siempre. Cuando una vez Se reclama por lo que no tenés. una vez logramos la estabilidad monetaria en los 90, después reclamás, claro, no había empleo. Pero así es la vida. Y así funciona y está bien. Siempre se 90, reclama esa es otra de lo que discusión. careces. Bueno, 102.000 casos, Brasil el desastre, 7.106 muertos. A ver, si hubiera que elegir un país donde peor se manejó todo, debe ser Brasil, aún peor que Estados Unidos. Todavía no vimos Porque en nada, Estados Unidos reaccionaron los gobernadores al menos. Y todavía Bueno, no vimos nada en peleas Brasil. Bueno, en políticas Brasil San Pablo entre- reaccionó contra Bolsonaro. Peleas políticas entre los gobernadores de Río de Janeiro y San Pablo Sí, con el por presidente. eso. Ahí Una sí. crisis enorme que terminó echando y renunció el ministro juez de Salud. Moro, que era ministro de Justicia. Un escándalo. De salud. No, primero el de salud. Noveno país con más casos, se estiman 15 veces más que el oficial. San Pablo el epicentro. Bolsonaro sigue, hay que decir que San Pablo tiene la población casi de toda Argentina. Te voy a ¿no? decir, El Estado. Fabián, Pará, hay- Bolsonaro sigue rechazando la cuarentena. Gobernadores tomaron medidas de aislamiento ellos por sí mismos. Ayer marcha organizada por el presidente también, no solo San Pablo, sino que Manaos. Sí. Manaos también es Manaos otro de los está tremendo. epicentros. Pero es un país donde hay más informalidad que acá. Sí. Y en alguna medida hay mucha gente que vive de la diaria. Por lo tanto, hay que verlo como Alguna del geografía desarrollo. parecida social a la Argentina multiplicado por 4.5 en cantidad de población. Bueno, ellos son 4,5% veces más. Todos los dramas nuestros multiplicados por 4,5. No, pero también hay una cultura de mucha calle, playa, Sí, claro. De mucha plaza, informalidad. muy social. Bueno, tienen las favelas en una estructura, viste, que también Pero es en eso nos de parecemos, apiñamiento los más, conglomerados más. de barrios Por de eso dije, emergencia. somos parecidos. El fracaso de la cuarentena comunitaria, me parece que lo vamos a hablar en algún momento. Ah, vos decís la de los Fracaso. barrios de emergencia, no. Y bueno, y sí, es muy No era difícil. fácil. Bueno, Es muy eso difícil, sobre quiero todo decir. si te dejan sin Era agua. decir, Si bueno, te dejan, hagamos una como dice cosa, Ernestina, Sobre todo de si te noche. dejan que es lo que sin está agua. planteando Ernestina hace varios días. Si te dejan sin agua, ¿qué Le querés estás hacer? pidiendo a la gente que tenga higiene y no le das agua. Qué Es milagro. No es fácil, no es Es fácil. complicado. Qué milagro puedes hacer. Vamos a hablar con José Carlos Benaim. No nos ocupamos hasta ahora en el programa de estos casos, pero este nos pareció particularmente injusto. Los vecinos del edificio ubicado en el barrio de Valvanera, donde José Carlos tiene el consultorio, no quieren que él atienda pacientes por miedo al coronavirus. En la administración del edificio nadie le ha dicho nada y se enteró porque se lo dijo la encargada, la portera del edificio. Además, es una situación irregular. José, ¿cómo le va? Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, Fabián? Bien, gracias Bueno, por... le agradezco el Cuéntenos. espacio que me permite actuar, me Adelante. permite conversar con ustedes. ¿Me escuchan bien? Impecablemente. Bueno, el tema es así. Yo soy cardiólogo y médico clínico. Me desempeño en ese consultorio hace más de 40 años, más o menos 30 y pico de años.
Y bueno, usted sabe perfectamente, y toda la gente de ahí sabe perfectamente lo que es la cardiología. La cardiología es una enfermedad que no espera. El enfermo cardíaco no espera. El enfermo cardíaco necesita estar en contacto con su médico. Muchas de las, hasta hace 15 días, muchas de las consultas las pude manejar vía telefónica, pero la gente me pide por favor que vaya al consultorio. Bueno, la semana pasada empecé a ir. ¿Qué pasa? Veo que yo tengo un sistema, no es que no me dejan entrar o no me dejan atender. Yo tengo un sistema electrónico que mi secretaria del segundo piso, cuando llega un paciente, les abre desde arriba y el paciente entra y cuando se va le toca abajo una plataforma que hemos puesto varios profesionales del consultorio, es un consultorio apto profesional y sale. ¿Qué pasa? Llego el otro día y le digo a la encargada, ¿qué pasa? Que no, orden de la administración, orden del consorcio, que no quiere que venga ningún paciente, que no venga nadie y que directamente, bueno, si quiere su secretaria, que baje y le habla a cada uno. Una cosa que es totalmente loca, porque realmente no puede estar con el teléfono, con los pacientes que les tiene que hacer historias clínicas, bajar a llevar un paciente, subir de vuelta, volver a bajar con otro paciente. Es una cosa que realmente dije, bueno, se lo comenté a un colega de ustedes, que es paciente mío, dijo, no, yo lo voy a hacer llegar. Y a Ernestina se lo hizo llegar y bueno, me llamaron muy atentamente ustedes y por eso lo estoy planteando. Yo digo, este es un país loco, porque por un lado la gente sale y aplaude a los médicos y por otro lado no quiere que los médicos actúen. Sí. Y el paciente cardiológico es un paciente que realmente necesita la atención de su médico, escucharlo, que su médico lo revise, que su médico le haga un electro, que su médico le solicite otros estudios complementarios, y no puede ir hasta un hospital o un sanatorio para que le evacúen el problema. Considero que es necesario que uno pueda atender al paciente. Ustedes van a decir, es ridículo lo que está planteando. No, José. José, una consulta. ¿Usted aparte es cirujano? No, soy médico clínico y cardiólogo. Soy docente en medicina interna. Y dígame, ¿cuántos pacientes tiene usted normalmente? Fuera de pandemia. Mire, en época normal, yo ya me retiré del hospital, pero sigo haciendo docencia un día por semana en el Hospital Durán, en medicina interna. Actualmente, bueno, veo aproximadamente 18 a 20 pacientes por día. ¿Y dónde están esos pacientes ahora? Bueno, obviamente, pero con José, el problema la gente se recluye, pero hay algunos que han abandonado sus tratamientos. Que José, realmente, por eso pregunto, Claro. ¿dónde están esos 20 pacientes ahora? ¿Quién los atiende? Y bueno, algunos se evacúan conmigo por teléfono, me hablan y bueno, más o menos los tranquilizo. Y hay otros que me dicen, no, doctor, yo no quiero nada más que la llamada telefónica, lo quiero ir a ver. Y los estoy citando y estoy yendo, pero con eso atenuante de que tiene que bajar mi secretaria cada rato a abrirle la puerta. José, ¿y cuál es el protocolo en el consultorio? ¿Puede haber más de una persona en la sala de espera? ¿Qué está pensado con respecto a eso? Estoy citando cada media hora. En este momento cada media hora 40 minutos. O sea que cito un paciente, se va ese paciente, vuelve otro. Lo que pasa es que también hay llamados telefónicos, hay consultas telefónicas. Y bueno, mi secretaria se tiene que repartir de una manera loca. Bajar, subir, realmente es... Y bueno, yo los protocolos que tengo dentro del consultorio, bueno, está súper ventilado el lugar, limpio, con lavandina todas las habitaciones. Entra el paciente, tenemos un gel con alcohol, todos los pacientes vienen con su barbijo, súper respetuosa la población que viene a atenderse. Yo estoy con barbijo, mi secretaria está con barbijo. O sea que se toman todas las medidas preventivas. Pero hay que pensar que yo entiendo que el covirus asusta, que atemoriza a toda la gente, y especialmente en un consorcio donde hay gente mayor, pero hay que pensar también que la enfermedad cardíaca, en estos días me estuve enterando de gente que se abandonó su tratamiento, tuvo crisis hipertensivas, tuvieron que ser internados de urgencia por accidente cerebrovascular, por crisis hipertensiva los tuvieron que tener una guardia, lo cual es mucho más peligroso porque ahí se pueden contagiar más, por todo el movimiento que hay dentro de un hospital o de un sanatorio. Claramente, sí. Y lo que tiene que ver con lo que es la convivencia en su edificio, las normas que tuvo que tomar para atender a sus pacientes por el tema de la convivencia con los vecinos. Digo, esto tuvo que ver con... Sí, dígame. A mí nadie me habló, nadie me dijo nada. Ojo, a mí no me prohibieron que atienda. Pero escúcheme, es un inconveniente el hecho de la puerta. Claro. Realmente es un inconveniente. A mí nadie me dijo, hoy le dije a la encargada y le dije la otra semana pasada, y dice, yo tengo orden. Pero ¿a usted qué le cuesta dejarme abierto para que... Es un sistema que hemos colocado, deben conocer los sistemas electrónicos que uno
desde arriba escucha quién es y tiene abajo algún cosito que uno toca y con eso ya entra directamente el paciente. Eso fue una cosa que pusimos los profesionales que hay dentro del consultorio. Ah, ok, o sea, ya venía de antes. Y es un consultorio autoprofesional, no es que es un consultorio que ahora de buenas a primeras deja Claro, de ser. naturalmente, por supuesto, claro. José, le agradezco mucho. No es que estoy haciendo una especialidad que podría esperar. Quedó claro, sí. Son pacientes realmente, yo tengo pacientes que se han sido angioplastiados, pacientes que se le ha hecho revascularización, pacientes que han entrado varias veces con insuficiencia cardíaca, con arritmias importantes. Esos pacientes necesitan ver a su médico. Eso, y además la contención del médico. Perdón, y además le pregunto, la cuestión anímica, ¿no?, de sus pacientes, el hecho de Obviamente, están muy caídos, hay mucha gente que ya está desesperada y algunos que han abandonado hasta el tratamiento dietético. Porque si voy, doctor, mire, si me voy a morir del corazón o me voy a morir del covirus. Entonces, como de todo, total, ¿qué problema hay? Y no es así. Claro, eso puede pasar, esto en algún momento va a pasar. Sí. Pero si se mueren del corazón, ya está, se terminó la historia. José, muchísimas gracias. Queríamos ponerlo. Gracias a ustedes por queríamos ponerlo para que. haberlos escuchado, muy agradecido. Hasta luego. Para que lo vean, y porque hay muchos casos de haber parecidos. Quiero plantear, ya vamos a conectar a un grupo de actores, porque ahora ha aparecido una iniciativa de actores. Beto César le mandó una carta al presidente Alberto Fernández sobre el tema del entretenimiento, los teatros, la televisión y la ficción. Quiero plantear un tema y voy de vuelta a transitar el camino de... Aquí el viernes contamos que había muerto la hermana de Mirta, por supuesto. Rodrigo Lucich hizo un informe excelente, sacamos a Luis Ventura, Carlos Rottenberg contó todo, contó cómo la convencieron a Mirta que no podía. Bueno. Estaba ahí. Sí. Ahora pregunto, con 93 años, ¿no tenés derecho al menos a ir en auto y aunque sea de lejos ver el último momento del féretro de tu hermana gemela? Pero no fue una decisión individual en un punto. Yo entiendo que los médicos le hicieron la sugerencia de que no lo haga. No, no estoy hablando, por favor, conozco a todos, los quiero, a Nachito, a Marcela. ¿No? Probablemente yo hubiera hecho lo mismo que ellos. Pero quiero decir, pregunto, ¿no hay un momento en el cual ya con 93 años... Y con menos también, y con 83 también, digo, son decisiones individuales. Yo por eso cuando se habla tanto de los adultos mayores, cuando me refiero a los adultos mayores que tienen capacidad de raciocinio, que están en absoluto control de sus emociones antes. Y son independientes, que tienen derecho a elegir cómo vivir y cómo morir también. Entonces, entiendo todas las normas de salubridad que deben cumplirse. Yo sé que la cumplen con absoluta responsabilidad, pero hay un momento en que no podés tratarlos como a los niños. Yo no estoy diciendo que Mirta debió haber ido. No, Lo que yo esa estoy es una diciendo decisión individual. Probablemente es ella la que no yo quiso hubiese ir. adoptado la misma decisión que Marcela, que los médicos y que Nacho y que Carlos Rottenberg, que estaban ahí. Yo hubiera dicho lo mismo que dijeron ellos. Ahora pregunto. Una pregunta retórica, está muy bien. No tiene, porque me quedé pensando derecho. y mucha gente me dijo, con 93 años uno no tiene derecho claro a... que tiene Pero derecho. con cualquier edad, ¿no? Además, No creo, hay una prohibición gubernamental de que pueda... No, lo que a este está prohibido hacer un evento masivo. Pueden ir 4 personas. Yo pregunto, pueden ir 4. Sí, desde el auto. El protocolo hoy es 4. Desde el auto. Se puede ir, porque claro. era un cementerio parque. Desde el auto. A 100 metros, ¿no se puede sin bajar del auto? Hay un protocolo, te digo porque conozco lamentablemente casos de fallecimientos en esta circunstancia de pandemia que no tienen nada que ver con el coronavirus, y el protocolo es hasta 4 personas. Exacto. Decide cada persona, cada familia, quiénes son los integrantes de esa familia que van a asistir. La cuarta persona hubiese sido, digo... Pero es interno de la familia. Es una decisión individual, ¿no? Igual es una crueldad que sean, perdón, ¿no? Que no, sean solo 4 personas. Lo que dice Débora es una decisión sanitaria. No, está bien, la situación sanitaria. No está hablando personas. La situación sanitaria cuando vas a la protocolo. cola del supermercado es mucho más de 4 personas y la mayoría de la gente ni siquiera respeta los 3 yo estuve en una cola media hora el sábado a la tarde, cola que a Vilauto lo hubiera... Paulo con esa cola se hiperventilaba. Lo que vos planteás, Fabián, nos lleva de vuelta a la pregunta, ya esto no está llegando demasiado lejos, ya hay un ejemplo, ya hay una situación, hay otra. No tenemos que empezar a darlo vuelta, porque yo digo, las ideas que hoy escuchamos de Eduardo López no podrían haber estado del 20 de abril. Decir, cuando abramos vamos a poner lo que pasa? Yo por momentos no sé a quién le hablo, porque
no puedo acusar al presidente de hoy es ser... ninguna acusación. No, digo, no porque vos lo hagas. No, digo, no no. puedo acusar al presidente de ser un talibán de la cuarentena porque el propio presidente el otro sábado propuso por las eso alternativas. mismo, es una locura que estemos Pero- ahora diciendo esto Perdón. cuando la semana pasada lo matamos por anunciar la posibilidad de salir Claro. recreativamente a la gente, la posibilidad de que vuelvan las combis Bueno, lo escolares acaba de decir el médico. Aplaudimos a los médicos, no nos dejamos Pero trabajar. Fabián, Pero hay, somos un hay, país. hay distintos, por lo que nosotros vemos y leemos y demás, hay distintos Alberto Fernández también. Hay distintos modos de Ya te llegar. quedó claro, no agregues más nada. nadie Quedó te lo tan discute. claro Nadie que te lo terminamos niega, todo ¿eh? porque tenés razón. Terminamos todo porque tenés razón. La semana pasada comenzó un movimiento que me parece que es interesante, que hay que mirar, que hay que atender, de muchos actores que dicen, bueno, algo tenemos que hacer, porque en el mundo entero, aún en el mejor de los casos, los teatros no vuelven hasta septiembre, octubre, ¿no? Sí. Nuestro compañero Álvaro Navia, de hecho, fue una voz Uno de los importante, precursores. porque es cierto que el teatro, como lo concebimos, es difícil como actividad para que vuelva a funcionar. Pero ¿qué le impide a un actor clavarse una peluca y poder hacer un personaje en un programa de televisión? Como estamos nosotros, ¿no? La diferencia entre los Que diferentes nosotros casos. no tenemos peluca, ¿no? Yo sí, pero no. Quiero decir que me parece que Pero los casos ¿cómo son sería diferentes. eso? ¿Vendría acá algún actor? No, acá no. No, acá no, pero- pero en polémica pero- en el bar, Álvaro hacía personajes. Y otra pregunta hago yo. ¿Por qué puede ir un periodista y no un actor a hacer un Y personaje? otra pregunta hago. ¿No se pueden poner programas de humor al aire? Bueno, Los que eran de humor, digo. Sí. Sería bueno. Me parece que Muy ayudarían útil. a distender un poco. No sé, Claro. bueno. Beto César decidió enviar una carta al presidente hoy, donde no pedimos que nos den un beneficio, pedimos trabajo y flexibilización de la cuarentena para poder salir a trabajar, y sugirió una alternativa en las redes de los servicios públicos, de los medios públicos, son muy importantes. Está el amigo nuestro, casi compañero de aquí, que es el Alejandro Müller, el Huevo. ¿Cómo estás, Huevo? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, no los veo yo a ustedes. Pero nosotros te vemos, Huevo. Ah, perfecto. No perdés nada, ¿Me huevo. escuchan bien? Impecablemente bien. Los extraño, chicos. ¿Cómo Nosotros los también te extraño? extrañamos a vos. Huevo podría zafar de esto porque podría laburar acá de panelista. Huevo Tranquilamente. tiene Pero la bueno, capacidad ¿por de qué otras bueno? cosas. ¿Por qué no podría ser un personaje? Huevo, Y aparte contame. estoy a 3 cuadras, chicos. Puedo Oh, bueno. Listo, está ni todo auto, ni resuelto. transporte público. No, bueno, ¿cómo ves el tema? ¿Qué se puede hacer, Huevo? Mirá, el tema es muy complicado porque la mayoría de los actores estamos en situación muy complicada, Yo vengo de hacer una temporada buena que más o menos me puedo rebuscar, pero hay gente que ya venía por ahí sin trabajo. Nuestro trabajo es muy inestable ya de por sí. Imagínate en esta situación, hay compañeros que están muy ya desesperados, están complicados. A mí lo que me parece que habría que hacer es poner un poco más de ficción. Sagay es una entidad que nos ayuda mucho a los actores. Y hay muchas, se pueden refritar muchas una de las alternativas, Ale, ¿no? con Muchas respecto, novelas. Ale, con Se están respecto a escuchando eso, novelas importadas Alejandro, ¿me Perdón. escuchás? No, Ahí te con escucho, respecto a eso, hay ahora un planteo para algunos canales líderes en audiencia que eligen poner películas de afuera, extranjeras, y no Claro. películas nacionales. Claro. Bueno, eso a nosotros nos perjudica, porque en definitiva nosotros podríamos cobrar algún dinero de Sagay si pasaran películas o series o novelas que nosotros ya grabamos, ¿no es cierto? Porque Se ya que podría, no tenemos- ahora sumamos a Guillermo Fernández y a Marcelo Mazzarello. Yo propongo una idea, algo dijo Jorge el otro día, en Intrusos vi parte del debate, creo que estaba Santoro hablando. Perdonen, me van a tirar, hoy estoy insoportable. ¿No se puede durante 60 días pedir que los canales de televisión pasen producciones nacionales? No, pero ¿por qué no pedirlo en el Canal 7? Son todos. ¿Por qué todos? No, todos. Dar una mano, 60 días es dar una mano. No, ¿Sabés pero por qué Canal ese 7 pelino? que ¿Sabés tiene- por qué todos? Perdón. Porque el canal no es privado, el aire es de todos. Simplemente se licita a Qué privados. fácil que sos. Con lo cual, no, es así, es ley. Es ley. O sea, nuestra transmisión Ni es. Cristina llegó tan lejos con la ley de medios. No, pero no es. No, él no, pero no Pero es. tiene que ver una cosa pero con la decir algo, Bueno, no, en no, serio, no. el Pero también Ernestina, puede digo, manejar no, el paren, aire. El Canal 7 que tiene Los esos que Ernestina, programas. pero No, esperemos, es
Es la perdón, es Estamos la mezclando cuatro cosas responsabilidad al de tener mismo un canal de tiempo. televisión. Momento. Lo que Ernestina Bueno, plantea Canal es... 7, Esperen. Aguantame, huevo, porque mezclamos cuatro cosas al mismo tiempo. Sí. Lo que Ernestina plantea es cómo funcionan los medios audiovisuales en el mundo. El dueño de la onda, el dueño de la frecuencia es el Estado, que se la licita a un privado. Eso que dijo Ernestina. Entonces no tiene que ver hay con políticas Cristina ni con públicas nadie. que tienen que ver Lo con que en todo. mi caso yo sugiero no es obligatorio. No. Es una sugerencia. Pero yo- Señores canales, en dicho sea de paso, entiendo. ponen películas extranjeras que además no miden. O sea que no Además, venga el argumento de la es verdad. medición. Película Que que no la miden pasaron nada. Pero yo 20 tengo una veces. tercera que es Novela. facilísima. Mirá, dado que el Canal 7 es público, tiene todos esos programas de educación que nadie mira. Nadie mira Lo de esos los programas. horarios ortográficos, decís vos. Sí, Uno, pero yo eso vi no- uno al menos. Pará, pero eso no lo mira nadie, no miden. Pongan películas nacionales. ¿De verdad Así- que tu debate sobre, A ver, los actores va a la televisión pública? Pero es Esperen, a importante. ver, ahora volvemos sobre ese debate. Marcelo, sí, espera que lo tengo a Mazzarello. Mazzarello, me dicen que asentías con la cabeza o algo así. No. Sí, no. Ah. Yo estoy de acuerdo con Seferino, me parece que sí. Primero porque hay un soporte digital que se hizo, que hay un montón de contenidos Claro. que nunca salieron al aire, que perfectamente se podrían utilizar en el canal que es público. El privado, si bien es cierto, es el canal, digamos, el aire es público, pero lo licitas a un privado, podés sugerirle, podés pedirle. Pero los la contenidos- verdad es los que contenidos- el tipo Claro, pero puede decidir qué hace dentro de su empresa, sea que mida o que no mida, es una decisión que toma un empresario. Claro, Si no le Mazzarello, tenés que tenés pedir a tanta todo el razón. mundo Perdón, que te Mazzarello. mire de onda, y no funciona así. La gente mira lo que quiere, elige qué quiere mirar. Por eso existen las plataformas nuevas y tienen tanto éxito. En todo caso, hay que gestionar que se genere más producción y que inclusive, recién lo decían, que los canales puedan producir, que puedan los actores actuar de la misma manera que ustedes están ahora en un estudio Totalmente. de televisión y pueden estar ahí y hay 4 o 5 personas y 20 de este lado de la cámara. Los medios, los canales pueden producir, las productoras pueden producir y generar ficción. Me parece que va por ahí la solución. Puede ser. Espera, aguántame que escuchar a Guillermo Fernández. Guillermo, quiero escucharte, a ver. Hola, mira, recién estaba escuchando. Yo creo que me parece importante señalar que los artistas somos trabajadores, ¿no? Que además, como cualquier otro trabajador, tenemos una función en la sociedad y que además muchos trabajadores de nuestro país, en su gran mayoría, se encuentran precarizados. Nuestro sector lo está pasando muy mal, ¿no? Yo puedo hablar con lo que yo sé que es la música, que somos trabajadores independientes y que son muy pocos los que tienen un trabajo en carácter de dependencia, ¿no? Están mucho más expuestos a la vulnerabilidad económica de estos momentos, ¿no? Por lo que tengo entendido, lo que a mí me refiere es que el INAMU está bajando subsidios solidarios, hay organizaciones de músicos que se están organizando por la web, en asambleas, no sé, con pliegues de reivindicaciones. Creo que se debería ayudar al sector, pero también pienso que se debería ayudar como a cualquier otro sector de trabajadores que se encuentra en esta situación. Yo creo que somos trabajadores como todos los demás que la estamos pasando mal. Lo que yo quiero por ahí, desde mi espacio, es que todo tiene que ser de abajo para arriba. Sí, pero hay algo, Guillermo. Vos cantando ayudás a la gente. Porque es un momento también donde distraerse, cambiar un poco el pensamiento. Por ejemplo, ustedes mirán, mezclan todo, y sí, mezclamos todo. Hay gente, este fin de semana vos mirabas las redes sociales y eran un montón de mensajes de gente que no había podido dormir. Claro, pero una cosa, Claro. perdón, es lo que Digo, dice tenemos recién que Guillermo generar- de los cantantes, pero pero recién Mazzarello alguna cosa de decía entretenimiento. Recién Mazzarello decía algo interesante de las producciones y de producir. Hay una realidad que supongo que no va a durar por siempre, pero que hoy
hay mucha dificultad para producir ficción nueva por el tema de la distancia social, ¿no es cierto? Más allá de todas las regulaciones. Entonces, hoy tenés una dificultad real, que es la imposibilidad de interacción entre los actores, porque qué guión podés hacer, aunque ahora se está filmando uno que se llama justamente distancia social. En cuarentena, pero lo que sí exactamente. me gustaría retomar de lo que decía Mazzarello es que, si bien es cierto lo que recién hablaban de las frecuencias y demás, a mí me preocupa, me encanta lo de la sugerencia. Está muy bien, pero me preocupa muchísimo que desde el Estado se le quiera sugerir a los privados, porque un día le sugerís poner una ficción nacional, otro día le sugerís hablen bien de blanco, otro día le decís hablen bien de negro, otro día le decís hablen bien de gris. Yo como periodista siempre pongo ese foco. Pero ¿por qué no ser práctico? ¿Por qué no ser mojón. práctico? A mí- Hacer la No. sugerencia y sobre canales que pertenecen realmente Arrancás por, al como dice Estado, Ernesto, lo claro, haces. arrancás por los Ya canales del está. Estado. ¿Qué ¿Puedo tiene de decir malo? algo? No. Sí. Empezar con el ejemplo, ¿no? Se llama predicar con el ejemplo. Si el Estado es el que tiene que hacer punta, yo creo que primero tiene que dar el ejemplo. También, si vos estás pidiéndole a privados, a trabajadores, a monotributistas, a todos que sean solidarios, debería bajar un ejemplo desde el poder y ser solidario también. Y ese ejemplo no ha bajado, a pesar de que ha sido pedido. Habló de que se bajaran los sueldos los políticos, todos, ¿no? Incluyo a todos. Y eso no pasó. Entonces, sugerirle a un privado que haga cosas porque tiene que hacerlo, porque es el Estado, realmente no... Chicos, perdón, quiero aclarar no hubiera algo. predicado. Esperen. Pero tampoco lo hagamos ahora de todo un conventillo. A los medios de comunicación en Argentina, el Estado, con todo sentido, les ha sugerido en los últimos 60, 45 y 30 días modos de cobertura de la pandemia y no pasó nada malo. No, claro. ¿Cómo corresponde? No, lo que dice Marcelo... ¿Qué significa? Y no le dijeron a ningún canal hablen bien del gobierno, ni hablen mal, ni Lo que me nada. parece que está diciendo Marcelo, a quien saludo, hola Marcelo, ¿cómo andás? Es básicamente que en el canal del Estado o en los medios del Estado empiecen haciendo punta. Sí, pero vamos a hacer esto. Y yo quiero ver esa Arranquemos por película. mañana. Me quedo con lo que dijo Huevo. América lo hace con Sandro. Armar. América lo hace con Sandro, por ejemplo. Claro, está muy Armar los sábados a la noche. Armar una ficción va a demandar. Vamos a lo concreto. ¿Por qué no pasamos al aire en los canales producciones argentinas? Por ejemplo, ¿por qué no arranca Canal 7 volviendo a dar El Marginal? Por ejemplo. Además, mucha gente los va a ver, mucha gente Y van está a esperando eso. Claro. Y mucha gente lo va a ver. Perdón. Sí, pero la verdad, yo entiendo, ¿no? Pero la verdad es que no va a solucionar el problema eso. No, ya sé que no, Marcelo. Ya sé que no lo va a solucionar. No es una solución, pero. Y hace falta una solución de fondo, bien. no solo para nosotros. Como dice Guillermo, hace falta para todos los sectores una solución de fondo y una mirada de Marcelo, fondo. Entonces, no sigamos con los parches. Aceptame este consejo. Los funcionarios todos, de todas las provincias, gobiernos nacionales, están temerosos y son conservadores. Es difícil que un funcionario te firme, vamos a las cosas como son, hacer una ficción. No te lo van a firmar. Un poco por lo que dijo Débora. ¿Cómo haces la escena? No, hoy no se puede. Hoy no se puede. ¿Cómo haces la escena con la novia que le da el beso al novio? Se están pensando en nuevas ficciones. No Yo es la te digo, única forma. Marcelo. No es la única forma. Ya sé. Se buscan Marcelo, formas. sí, no es sí. lo único. No Pero subestimemos al espectador. No. Se buscan formas. No, subestimamos Marcelo. Marcelo. No, al espectador no, a los políticos. Claro. Marcelo, si no estuviéramos de acuerdo con lo que usted dice, no lo pondríamos al aire. Lo que estamos tratando de ponerse y ayudarlos. Entonces, yo arrancaría por lo que dice Huevo. Al mismo tiempo iría con lo que decís vos. Las dos cosas haría. Y una tercera y una cuarta. Porque eso abriría lo otro también. ¿Puedo decirte algo que pasó hace muy poco? Hace un mes más o menos hubo un intento del Ministerio de Cultura de empezar a agregar contenido musical para que la gente lo tenga. A los artistas que podamos grabar nuestros propios conciertos y que ellos los iban a editar en vivo. Se hicieron creo que 1 o 2 conciertos y al segundo concierto ya al toque salió el Gran Diario Argentino con los tapones de punta
a decir que se estaban gastando la plata del COVID-19 con los artistas. Entonces también somos bastante atacados, ¿no? Tiene razón. Guillermo, Huevo y Marcelo, abrazo enorme. Vamos a seguir con el tema, ¿eh? Gracias. Chau, chau. A los tres. Buena, ¿no? La frase de un funcionario del gobierno que estaba viendo el programa y dice, mirá esto de Pedro Cam. Muy bien. Es lo que decíamos nosotros acá, claro. La cuarentena es víctima de su propio Es éxito. conveniente además para que los políticos se digan somos exitosos y cambien. Es que El infectólogo trazó un paralelo entre la medida y lo que ocurre con las vacunas. Pero una charla en la que él y otros expertos que gestionaron al gobierno coincidieron en que el próximo paso es una segmentación geográfica. Eso ya está pasando. Absolutamente. Y ocupacional del aislamiento. Yo creo que habría que ordenar un poco el discurso de acá al viernes porque vamos a volver loca a la gente. Porque en realidad... Pero esta es una buena idea, ¿eh? El próximo ¿No? paso, no es el próximo paso, está pasando ahora. Sí. Bueno, Tierra del Fuego, por ejemplo, ahora, el miércoles, abren las fábricas en Río Grande, la semana que viene. Bueno, abren perdón, abrió en Córdoba Volkswagen, abrió en Tucumán Escaña la semana pasada. A ver, si Lo hay esto ya. hay que entender también que cada actividad tiene su propia problemática. Así como escuchábamos a los actores, podemos escuchar restaurantes, podemos escuchar un montón de lugares. En cada lugar se va a tener que establecer un protocolo individual. Pero ¿vos sabés que me parece? el trabajo. 40 días, El perdóname. trabajo es desmenuzar 40 las días al actividades. pedo. ¿Por qué no lo armaste antes? Sí. Y ahora vos decidís. No se entendió porque lo que también hay hizo. que empezar. Viejo, a ver, porque espera. La verdad que está mal. Pasa perdónenme. esto, chicos, pasa esto. Como los medios de comunicación estamos en los que más sigue la gente, en Capital, entonces tendemos a creer que Capital y GBA es el mundo, y no lo es. Las provincias están mucho más avanzadas que nosotros, pero no porque son más vivos o menos vivos, sino porque tienen menos casos. No, y economías regionales, donde la problemática está tendida en cuanto a su círculo implica. Entonces, cuando va, el próximo paso, ya es ahora. Ya pasa y te estás quedando atrás. Así como cuando tomaste Pero- la decisión de la cuarentena. Pero hay que decir la esto, tomaste, hoy si te estás tenés quedando el atrás. Los hechos te 70% superan. de los Bueno. casos del país concentrados en Capital y GBA, ¿qué querés que hagan? Perdón, igual Bueno, para viejo. mí, en la tarde de hoy en Olivo se reunieron CGT, No, pero era por el default, CGT empresarios. No, digo, pero me parece que esa es la reunión que tenemos que tener para empezar a planificar una salida de cada actividad. Así como Pero es lo que te digo, infectólogos, Ernest. ¿Cómo empezar a epidemiólogos. planificar? ¿Qué hiciste 40 días? ¿Cómo empezar a planificar? Después hacemos el plan, después Pero lo vos mandamos a sabés cómo esto imprimir, iba a después lo suceder estudiamos. antes. Llegamos Perdón, a agosto así, ¿no? Nosotros podemos. somos el primer caso en cuanto a América Latina de una pandemia con la información de Europa. Pero no había otra antes. O sea, estamos aprendiendo sobre la marcha también. No, pero vos sabés que un día vas a tener que salir y, Y eso sí, tendrías que haberlo pero empezado estamos a aprendiendo programar sobre la marcha. antes. Es así de fácil. Si decís etapa, 15 días antes, 3 semanas antes, decir, bueno, primero vamos a ir acá, primero estas provincias, Pero ojo que primero se ha la hecho, fábrica, pero ojo, primero la chicos, producción. ojo que No eso sé se ha cuál, hecho, no lo sé yo. ojo, que esto No lo se sé ha yo. hecho en muchas provincias. Sí, se ha hecho de Por hecho. eso. De Pasa hecho. que como no pasa en Capital y GBA, Claro. parece que no Y sucediera. yo Esto tendría, pasa. y yo no sería muy optimista, esperemos también para la situación en Capital y GBA. Yo tampoco. No, pero tiene una lógica. A partir del lunes que viene. Pero tiene una Porque es lógica otra porque los problemática. contagios en Capital Total. y GBA tienen una tasa de duplicación y demás que amerita seguir Claro. con restricciones y aislamiento Por eso digo. por un tiempo más. Totalmente Entonces, de acuerdo con tiene una Débora. lógica. Pero yo me quiero sumar a lo que un poco dijo Gravia. Ojo que vamos a estar toda la semana diciendo, y capaz que en realidad lo que se está planteando va a pasar en provincias, Sí. pero no en no Capital acá. y GBA. No, Ojo, GBA. no generemos expectativas y quizá lo que termina cambiando en Capital y GBA no es tanto, y tiene alguna lógica sanitaria por la cantidad de casos también. Bueno, la encuesta, para fines económicos, ¿está a favor de flexibilizar la cuarentena? Para fines económicos, sí, 75.7, no 24.3, en pocas horas votaron casi 5.000 personas. Es una cifra alta para el poco tiempo de encuesta, digo, pero habrá que, no sé, explicarlo mucho en los medios. Mirá, en Salta está pasando esto, en Jujuy está pasando esto, en Córdoba está pasando esto. Porque si no vamos a estar debatiendo lo que ya hay gente en otras provincias que lo está haciendo. Y lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Digo, recordemos que la provincia de Buenos Aires es un distrito de una enorme dimensión geográfica, de una enorme diversidad demográfica, que también tiene, respecto de lo sanitario, situaciones muy diversas. No es lo mismo La Matanza, Quilmes o San Martín respecto a la cantidad de casos que otros distritos de la provincia de Buenos Vamos a hablar Aires. con Bruno Lima Rocha, es politólogo y profesor de Relaciones Internacionales en Brasil. Creo que está en Porto Alegre. Bruno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, un gustazo hablar con ustedes. Bien.
Bueno, Bruno, acá estamos viendo Brasil, recién mostrábamos una placa, con una situación con mucho desorden, ¿no? Sí, yo diría que, bueno, voy al scratch, no tenemos gobierno, no hay un centro de planificación de combate a la pandemia. Tenemos un presidente, Jair Bolsonaro, que es negacionista, que niega los efectos de la pandemia. Llegó a decir que era como si fuera un resfriado, una gripe pequeña, una gripecita, como dijo él. Y a su vez, la Suprema Corte ha permitido que los gobiernos estaduales y municipales tomaron sus propias medidas, lo que a su vez está correcto, porque si fuera por Bolsonaro, no teníamos cuarentena. Y estamos al borde. Mira, hoy por hoy, São Paulo capital, la mayor ciudad de Brasil, tiene el 89% de la salud pública ya rellena, ya no tiene más condiciones de recibir los enfermos. Tenemos lo mismo en Río, Ceará, Amazonas, Pará, Amapá, y esto va creciendo. O sea, con la ausencia de la planificación y con el hecho absurdo que Bolsonaro demitió su ministro de Salud, que no hizo nada por un año, pero por lo menos será un buen representante de algo que sería un tipo de coordinación por 40 días, no tenemos gobierno. Es el hecho. Ahora, qué situación inédita, ¿no? Sí. A partir del coronavirus, porque ¿quién hubiese dicho que el sistema político brasileño va a terminar en jaque? Bueno, pasó en España, pero uno suponía que Bolsonaro iba a tener una mano firme, es un presidente con tintes autoritarios. Bueno, un presidente autoritario con una pandemia es cuarentena total. Claro, Fabián, era fácil el camino para él. No ignores que los Su lógica, los digo. 4 países que ignoraron el coronavirus en general son dictatoriales. O sea, Bielorrusia, ¿no? Brasil es una democracia. No, pero digo con tintes dictatoriales. No, dictatoriales no. Con tintes dictatoriales. No. A ver, dictatoriales no, Brasil no es una dictadura. Acabas de decir una democracia en Brasil. Lo pero dijiste no una recién, una dictadura. democracia en Brasil. Bueno, pero no una dictadura. No. Ahora, No, Bruno, tintes, Bruno, yo no dije dictadura, y dije tintes Pero dictatoriales. una pregunta a Bruno, ya que está y es gaullo, entonces ellos son muy de análisis político. ¿Y Bolsonaro va a sobrevivir a esto o se va Bolsonaro? Bueno, esta es una buenísima pregunta. Bolsonaro tiene en su contra 3 investigaciones en la Suprema Corte, uno con cada juez distinto. Lo que consiguió hacer fue un recambio de la Policía Federal, porque la federal en Brasil no es como en Argentina, es una policía judicial llamada Policía de Élite, solamente para grandes casos de investigación de crímenes federales. Hizo un recambio, indicó un amigo suyo, la Suprema Corte lo derrumbó, indicó el vice de su amigo. ¿Por qué quiere eso? Porque tiene problemas serísimos de investigación en contra de su hijo, Eduardo Bolsonaro, diputado nacional, que supuestamente es lo que financia el llamado escritorio del odio, que difunde fake news por internet en Brasil. Tiene investigaciones en contra de su hijo, Flávio Bolsonaro, un senador por Río, que cuando era diputado estadual tenía vínculos con parapoliciales milicianos. Y tiene un otro problema más, que él mismo, Bolsonaro, está yendo a los actos antidemocráticos que piden golpe de Estado, el cierre del Congreso y el cierre de la Suprema Corte. Está yendo él y está adulando a los milicos diciendo que las Fuerzas Armadas están con él. Están con él en el gobierno, no sé si van a estar con él en una aventura golpista, está lejos de eso. Ahora, es una locura lo que estás contando, digo, no, es lo que es, pero todo así junto. Es lo que es. Suena fuertísimo. Hay cosas peor. ¿Puedo? Sí. Bueno, yo me reí de los nervios, ¿no? Hablando con ratos de Argentina, yo hago una comparación casi siempre muy esdrújula, que tenemos un López Rega propio, ¿verdad? ¿Quién? Se llama, verdad, se llama Esos son Olavo de tintes Carvalho. dictatoriales, chicos. Es ¿Cómo? un exastrólogo. No se escucha. radicado ¿Quién? en Virginia, la Olavo de costa este de Carvalho. Estados No se Unidos, y hace su propaganda pro-occidental, cristiana, anti-asiática, anti-todo por internet. Lo que pasa es que este tipo, que era un payaso, se hizo quién? muy peligroso. Tiene millones de seguidores ¿Pero por quién internet. es? ¿Cómo se llama? Y es Olavo de Carvalho. Y está coordinado, pero coordinando mismo con Steve Bannon. Y no es broma, es verdad. Bueno. Ahora, ojo que si se va Bolsonaro viene el vice. El vice es un general de 4 estrellas, es verdad.
Mourão. Lo que pasa es que, mira, Fuerte, ese sí es un los hombre fuerte. militares hicieron alianza con Bolsonaro de forma a copar el gobierno. Tiene 100 y algo de milicos en el Palacio de Gobierno, de altos mandos. Y tiene 2.500 militares de la activa o que recién pasaron a la reserva, comandando mesas como burócratas en la administración federal. Están con desvío de función por alianza política. Cualquier cambio ahí en Brasil va a tener que negociar con estos 100 y algo milicos en el Palacio de Gobierno y con estos 2.500 que son, como los militares son, siempre ahijados de alguien, porque alguien indicó a alguien que indicó a alguien. Y hay un capitán no sé dónde que no está en un cuartel y está en un cargo público. Bien, es un problema gravísimo. Bruno, te agradezco mucho, muy interesante todo lo que Bruno ha contado. No, Bruno, que terminemos el programa, muchas gracias. Hola. Chau, chau. Igual de un panorama impecable. No, por lo menos panorama sabemos desde dónde habla. No, sí, estos gaullos son muy... No, muy interesante. Vamos a volver a convocarlo, pero más tiempo, porque da para debatir. Sí. Señores, nos vamos. Mañana estaremos en la radio a las 6 de la mañana y otra vez aquí 21 a 15 haciendo Intolerables por América. Ya viene Animales con Luis Novarecio. Chau, gracias por todo.